life is still worth living. I can break you down and pick you up and like we are friends. But don't be catching feelings. Don't be out here catching feelings. 'Cause I sacrifice your love for more of the night. I try to put up a fight. Can't tie me down. Esto es Sacrifice. 11 68 61 1043 para mandarnos un audio en Perros 2022. Y la crema Dr. Selvi te ayuda a solucionar todos los problemas cotidianos de la piel. Su eficacia comprobada ha sido recomendada de generación en generación para el cuidado de paspaduras, irritaciones, raspones, quemaduras, dermatitis y otras afecciones cutáneas. Dr. Selvi, ayudándote a cuidar a los que amás. Dr. Selvi, siempre con vos. Nos ves y nos escuchás en nuestro canal de YouTube. Somos Urbana Play 1043. Suscríbete. Compartí tu radio. Con Fondos FIMA, optimizar las inversiones de tu empresa es más fácil de lo que pensás. Podés programar tus operaciones las 24 horas desde Galicia Office Banking y suscribir y rescatar cuando quieras, porque no tienen un tiempo mínimo de permanencia. ¿Qué estás esperando? Elegí el fondo que mejor se adapte a tus objetivos de inversión y hacer rendir tu dinero con Fondos FIMA. Conoce más en fondosfima.com.ar. Ahora llego un 10, Cabify, viajo seguro, llego bien. Cabify, voy sentado como un rey. Cabify, en el asiento relajé. Cabify, en un toque ya llegué. Cabify, podés pagar como querés. Cabify, cumplen con todo el ABC. Cabify, un viaje así te mereces. Cabify, yeah. Movete seguro yendo donde quieras. Cabify, la ciudad es tuya. De acá en más, con María O'Donnell. Lunes a viernes, 6 a 9. Urbana Play 1043. O cuando y como quieras en urbanaplayfm.com. Somos tu radio. En el formato que quieras. Elegante te trae energía para el laburante. Si llegas sin nata a la hora pico, mandale roster del pico. Energía por 100 p. Precio sugerido sujeto a discrecionalidad. Comercio válido del 21 de febrero al 30 de abril, inclusive para toda la República Argentina. Bebida alcohólica con cafeína y taurina suplementada con vitaminas B3, B5, B6 con guaraná y ginseng. Ponele roster a tu día. La moratoria te permite regularizar deudas vencidas al 31 de agosto de 2021 hasta en 120 cuotas. Ahora tenés más tiempo para adherirte. Podés hacerlo hasta el 31 de marzo. Reconstrucción Argentina. AFIP. Argentina Presidencia. Mozzarella Doña Aurora. La receta del sabor. Doña Aurora es siempre más sabor. Seguinos en Instagram y Twitter. @UrbanaPlayFM. Jorge Drexler arranca su gira mundial en Buenos Aires. Valiente o gallina. Nuevas canciones, nueva banda y la emoción de siempre. 4 funciones ya agotadas. Nueva función, sábado 14 de mayo. Entradas por sistema Ticketek. Haciendo historia. Vuelven la música y la poesía de Drexler. En mayo, en el Gran Rex. Amar es cosa de valiente. ¿Estás listo para la llegada de un nuevo cachorro a tu hogar? Ingresa a pupis.com.ar y encontrá todo lo que necesitas para la llegada de ese derroche de ternura. Pupis, las mascotas primero, siempre. Ingeniería electrónica, ¿y vos? Ingeniería en informática. Ah, eso es de programación, ¿no?
programación y un montón de cosas más. Bueno, entonces estaría bueno que te programes una alarma porque ya estamos bastante tarde. Metele. Con el programa Becas Progresar, en este inicio de clases, la bandera de la educación va a izarse más alto que nunca. La educación, nuestra bandera. Ministerio de Educación. Argentina Presidencia. En Rex siempre te atendemos mejor. Urbana Play anuncia. Coldplay vuelve a la Argentina. Music of the Spheres World Tour 2022. 25, 26, 28 y 29 de octubre 2022. Estadio River Plate. Urbana Play 104.3. Radio oficial. Produce DF Entertainment. Atom Protect, la única protección certificada contra cepa delta. Conseguí tu barbijo en atomprotect.com. Día de agenda intensa. Gimnasio a la mañana, reuniones con proveedores, after con los de la oficina. Y encima, quedaste en ayudar a una amiga con la mudanza. Hola, Romy. 1000 gracias por ofrecerte. No sé si te dije, se me rompió el ascensor, así que me resalvas. Te espero a las 8. ¡Mua! Que momentos como este no te hagan transpirar. Mejor prueba el nuevo Rexona Clinical en aerosol, que te ofrece la máxima eficacia antitranspirante, incluso en situaciones de movimiento extremo. Rexona no, nunca, jamás, ni en tu día de mudanza te abandona. Sentí otro aire. Desde Buenos Aires. Urbana Play 104.3. Nos ves. Nos escuchás. UrbanaPlayFM.com. Tu radio. En todos los formatos. En el mes de la mujer, YPF presenta Mujeres que hicieron historia. Es un repaso por la vida de grandes mujeres que cambiaron el país y la manera de ver el mundo. YPF conmemora artistas, científicas, escritoras, educadoras y revolucionarias, mujeres influyentes y combativas que rompieron barreras y dejaron una huella imborrable en la sociedad y en la lucha por la equidad de género. Hoy vamos a repasar la vida de Victoria Ocampo. Ramona Victoria Epifanía Rufina Ocampo, o simplemente Victoria Ocampo, nació en Bécar, provincia de Buenos Aires, el 7 de abril de 1890, en el seno de una familia de la aristocracia argentina. Atraída por las letras desde muy pequeña, con solo 11 años comenzó a escribir artículos y relatos. Lectora voraz y testigo privilegiada de su tiempo, Victoria fundó la revista Sur en 1931, desde donde difundió las obras de creadores e intelectuales argentinos y el mundo. Dirigió Sur a lo largo de 4 décadas, combatiendo siempre cualquier forma de autoritarismo. En una sociedad y un mundo patriarcal, transgredió las fronteras impuestas a las mujeres y en 1936 fundó, junto a Susana Larguía y María Rosa Oliver, la Unión Argentina de Mujeres. La organización hizo foco en los derechos civiles de la mujer, como el voto, el trabajo femenino, la vivienda y la maternidad. Como escritora, Victoria se consagró con ensayos y artículos donde destacan sus testimonios, impresiones, experiencias y viajes. Apasionada de toda disciplina artística, fomentó desde la arquitectura a la fotografía y desde la moda al cine, teniendo siempre presente la equidad de género, el diálogo entre culturas y la tolerancia. Escritora, editora, mecenas, Victoria Ocampo fue y es una de las figuras más importantes de la cultura argentina del siglo XX. Su obra y su espíritu sigue de puertas abiertas en Villa Ocampo, su casa museo. Estás escuchando Perros de la Calle 2022. Estás escuchando una nueva experiencia. Y acá estamos, 11 y 13 minutos en la ciudad de Buenos Aires. Y hace mucho que no lo veíamos, la verdad lo extrañaba un poco. Qué alegría. Yo lo vi, pero en otro contexto. ¿En qué contexto? Y uno que no le hace tan bien a la columna, digamos. ¿Por? Fuimos a ver Sex juntos. No. Bueno, sí le hace bien a la columna. No, digamos que, bueno, que cambia un poco el eje de la columna. Estamos hablando de Manuel Eustaquio Lozano. Buenos días, No voy Manuel. a hablar de eso porque ayer le fui a poner me gusta a una persona del elenco de Sex y ¿A quién? ¿quién le había puesto me gusta? No importa. ¿Quién le había puesto me gusta antes? No, perdón, si no importa una cosa, no importa la otra. El compañero Nicolás. Si no importa una cosa, no importa la otra, señor. Siempre va primero. Yo ya siento Ningún que like de Harry es
aleatorio. No, ¿Vos decís? Los míos No son sé, muy aleatorios. no sé. Dejar- Yo soy la bonaerense de los likes, o sea, se me escapan todo el tiempo. Pero justo fui a poner un like y dije, me ganó de mano. Buah. Perdón, ya que estamos, antes de que continúe, le puedo mandar un saludo a alguien que me escucha siempre, que es ahora ex compañera, que es Silvina Escudero. Le mando un beso, que nos escucha, me manda mensaje siempre y está escuchando en este preciso momento. Listo, ya te lo cerré. Beso, Escudero, adiós. ¿Está mal? Beso grande. No era ella. Bueno, no era ella, pero me acaba de preguntar a quién, no es ella. ¿Un like a Escudero? No es Escudero, no es Escudero. No era Escudero. No es Escudero. No es Escudero. Tampoco es el único like. Ok. que tiene. No, igual, ¿sabes? Tiene un montón de Después likes, de Sex Manu. Vine, que vinimos con Mariano, que había hecho el emprendimiento de empanadas. Lo que pasa que yo viajé tanto en estos 15 días que para mí hace como 6 dónde meses te que no fuiste? venía. Hicimos Jujuy, la residencia de Jujuy, después la de Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja y Mendoza. Y de ahí a llegar hasta acá. No, estuvo bien, estuvo muy Todo bien. eso en auto manejando vos. Sí, no, esta vez por precaución, porque se acuerdan que dije que este año iba a tener más tiempo y tomarme las cosas con calmas. De ahora más, todo este año siempre viajo con alguien más que maneje para poder ir cediendo el volante cuando uno está cansado. Hacer de copiloto cada tanto. Antes Sí, era exacto. Seba Domínguez, que ahora no está Iba- retirado. ¿Te acordás que Seba Domínguez te acompañó? Sí, pero ahora- Ahora hace muchísimos años que no hablo con él. Se dedica al periodismo deportivo. Periodismo deportivo, Claro, sí, trabajando. está. Sí. Siempre le recrimino que desde que entró en la tele... Chao, cambió. Chao, sí. A mí Y viste también cómo es la tele. Nos está cambió. escuchando, La tele es tóxica. acaba el reclamo. Creo que no está escuchando. Porque está en la tele. Bueno, Manu, ¿y cómo te fue? Estuvo bien. La verdad que el origen del viaje fue, quería ir a celebrar un poco, primero la vuelta a la presencialidad, entonces iba a empezar un montón de cosas que no se habían hecho. Y quería ir, se había recibido Eliana en Salta hacía 10 días y no había podido celebrar con ella. ¿De qué? De profesora de geografía, y se había recibido Cintia de técnica en hemoterapia en Catamarca. Y la realidad es que el día que Eliana se recibió, me mandó un mensaje que me decía, la verdad que quisiera que me des un abrazo, o quisiera darte un abrazo fuerte en este momento. Y me quedé ahí con una sensación rara, entonces ese fue el objetivo del viaje. Lo que pasa es que ahora, al ver tantas casas, ¿qué me pasaba? Vas de un lado a otro. Si estoy en Salta, ¿cómo no voy a ir a la de Jujuy? Si estoy en la de Salta, ¿cómo no voy a ir a la de Tucumán? Y si no estoy en la de Tucumán, bueno, y así fuimos agregando y era... Trabajábamos todo el día, a la noche nos acostábamos, a la mañana nos levantábamos muy temprano, salíamos a la otra provincia, que había, depende, 200, 400 kilómetros, y así fuimos provincia por provincia. Bien. Estuvo muy interesante. Bien, 2 semanas tuviste. No, de viaje una sola semana. ¿Y con qué te encontraste? Bueno, con la motivación, con lo que le implica a los chicos ir a la universidad. Porque está empezando el ciclo lectivo, digamos, ahora. Volver a la presencialidad. Exacto. Estaban todos como con la motivación de por ahí, algunos conociendo compañeros que no habían visto nunca, que hacía 2 años que tenían por ahí en un Zoom o que habían intercambiado un WhatsApp, pero que nunca se habían visto la cara. Y todos diciendo, sobre todo los que habían arrancado en virtualidad, o sea, que no conocían otra cosa. Pero ahora sí le entiendo al profesor. Esto Claro. es la universidad. Algunos pisaron por primera vez la universidad, el inmueble, por Zoom no es lo mismo. el edificio. Entonces estaban todos como, ahora me gusta la carrera. Claro, y es No, difícil esto porque una cosa estudiar. es transmitirle la experiencia de cómo es ir a la universidad a una persona que va a ir presencial y contarle, bueno, mirá, va a ser de esta manera, te vas a encontrar con estas dificultades, esto, lo otro, y otra cosa es como, ¿quién te prepara para eso? Nada, exacto. Si nadie la había Así vivido. que había, la verdad que, bueno, además estuvimos trabajando mucho en la motivación, las cosas a las que uno tiene que renunciar, el poco tiempo libre que queda cuando uno es estudiante, el estar lejos de la familia. Y no, me volví muy contento. Muy contento. Y me pareció tan productivo el viaje que me parecía interesante que estas 2 personas que fui a ver, a Eliana, que la fui a abrazar, y a Cintia, que es la que se recibió de hemoterapia, que fue muy loco porque, claro, ella estudió en Catamarca y se volvía a su provincia. Entonces fue como la despedida de la casa. En un momento dije, estamos medio un gran hermano, porque era ella saliendo con su valija y Con la los chicos parejita. aplaudiendo en la puerta. Fue fuerte y me parecía interesante que estuvieran acá con nosotros, así que les pedí que se Bien. conectaran al Zoom y compartir su experiencia. Cintia va a salir por teléfono y Eliana la estamos viendo por Zoom. Eliana Subelsa, que es de Mocollita, Salta, un pueblo de 200 habitantes en la frontera con Bolivia. Buen día, Eliana, ¿cómo estás? Sandy te saluda acá con Manuel, con Ronnie, con Eve, con Harry. ¿Cómo andás? Hola Andy, ¿cómo están? Muy buenos días. Es Mecollita en primer lugar. Ahí yo qué dije. Mecollita. ¿Mecollita? Creo que dijiste Mocollita y es Sí, es Mecollita. Mecollita. Ahí está. Bueno, ahí va. Mecollita. Mecollita, sí. Eliana es una persona muy, y a mí me encanta eso, muy orgullosa de su lugar. Por eso Claro. lo primero que hizo fue corregir No, y aparte el nombre. profesora de geografía. Tiene que saber Claro. los nombres exactos de cada Exactamente. lugar. Sí, es verdad. Es eso.
Eliana está empoderada, se animó a retar a Andy al aire. Muy bien, Eliana, me encanta. Está bien, dije como el orto de dónde es. Está perfecto, Eliana, va muy bien, profesora, eso. Le pido disculpas. Manu me conoce, Manu sabe cómo soy. ¿Cómo se te ocurre la carrera de profesora de geografía? ¿De dónde viene esa idea, ese sueño a cumplir? Primero, de un profesor de la secundaria, y que me gustaba muchísimo, digamos, lo que daba. Todo era relacionado a, viste, cuando vos tenés a alguien que seguir, era él, digamos. Y después cuando empecé me gustó muchísimo todo lo que veíamos, me gustó la parte de la educación, porque al principio me gustaba precisamente geografía, digamos, no la educación propiamente dicha. Y bueno, con el tiempo eso se va adquiriendo y es hermoso porque compartí miles de cosas durante el transcurso de la carrera, las prácticas, un montón de cosas, entonces te va enamorando cada día, digamos. ¿Cómo llegás a la residencia para poder ir a estudiar? De la fundación en realidad me enteré por un folleto que llegó a mi pueblo en una ambulancia, porque allá no había señal, no hay luz, no hay internet, no hay nada. De hecho, no sé si recuerdan, estuve en el programa de Misión Solidaria también el año pasado. No, sí, el año pasado, del 2020. En la virtual. Sí, Cuando hicimos la primera misión virtual, que era la pandemia más estricta, le dijimos a Eliana que sería por Zoom y en un momento le decíamos si no podía poner más luz porque se la veía muy oscuro y ella nos explicaba que no había. No había luz. Claro. Y de hecho, Eliana, ¿cómo? ¿Qué? Hay algo muy loco que es, Eliana se recibió hace 10, 15 días, ahora no me acuerdo exactamente el día, pero todavía no fue al pueblo a compartir con la familia. Ah, eso le iba a preguntar. Porque como llegar al pueblo es tan complejo y para ir al pueblo tiene que salir a Bolivia y volver a entrar, o sea, se va del país y vuelve a entrar por otro cruce de frontera, o tiene que ir por Jujuy, tiene que ir por otro lado donde hay un río que está crecido, está esperando el abril, donde el agua baja y entonces los autos pueden llegar. Uf. Así que todavía no ha celebrado con la familia. Todo eso para llegar a Mecollita. Sí, por lo general en verano no va mucha gente o tenés que caminar. Yo el año pasado, por ejemplo, y tuve que tenés que caminar 8 o 10 horas y es complicado, digamos. Así que todavía no tuve la oportunidad de ir a mi casa. Y Eli, ¿cómo estás? Acá, Evelyn. Pero tu familia ya sabe, está enterada, ¿lo llamaste? ¿O se pudieron comunicar? No, capaz? sí, sabe. ¿Sabe? ¿Cómo fue? Sí, mi mamá sí saben que ya me recibí. ¿Cómo fue? ¿Cómo lo recibieron? Y está feliz mi mamá. Así, ella siempre es la que me incentivaba, ella es mi todo, así que estaba muy feliz. ¿Y tenés hermanos, hermanas? Sí, nosotros somos 7. Ah, ok. ¿Y vos sos en qué lugar? Yo soy la del medio. Ok. La del medio, justo la del medio. ¿Y tus hermanos y hermanas más grandes y más chicos? ¿Hablaste con ellos? ¿Qué te dijeron? Mis hermanos más chicos están en la escuela y mis hermanos más grandes trabajan en el campo. Está bien. ¿Y ahora que esperás el título y tenés idea cuál es el próximo paso o qué tenés ganas de hacer, qué tenés en mente? Estoy haciendo cursos y bueno, justo me salió, digamos, una oportunidad para presentar mi currículum en un colegio rural, así que estoy viendo eso yo. Ojalá que la tomen. Y por otro lado, Eliana quiere ir a trabajar a las escuelas rurales del interior de la provincia de Salta. Ese es como el objetivo que tienes desde el comienzo. Y Eli, a mí me parecería interesante, porque el otro día me flashaba la cabeza cuando te escuchaba decir, ¿qué te pasa vos cada vez que volvés a tu pueblo y estás ahí en el pueblo después de tantos años de haber estado los últimos 4 años viviendo en Salta Capital en la residencia? Y como te decía, es súper raro volver y ver que no hay nada y cómo la gente está acostumbrada a eso, inclusive yo, pero cuando ya salís de ahí ves otra realidad, un mundo totalmente globalizado, ya es como que seguís todavía en prácticamente nada, sin comunicación, sin luz, sin una heladera, y es totalmente
raro, complejo, es como que no lo podés creer todavía, digamos. Y Eliana, le Y yo pregunto, soy de allá y te pregunto a vos y a imagínate, Manuel. la A vo- gente no conoce y si algún día llega a ir se muere prácticamente. Te pregunto a vos y a Manuel, ¿por qué no hay luz en Mecollita ya en 2022? ¿Por qué no hay luz, no hay un montón de cosas que ya a esta altura es raro que no haya? Y porque es una zona de montaña y como está tan alejada de Salta, porque está hace más de 500 kilómetros de acá de Salta capital, y seguramente por la importancia que no le toman, porque somos 200 habitantes, entonces como que bueno, no es tanta relevancia para el país ni para nadie, digamos. ¿Y es muy común el pueblo sin luz o es una excepción? Es muy común, no es el único pueblo que pasa eso. Hay muchos parajes, en realidad son parajes porque son comunidades chiquitas que no tienen. Y creo que también influye un poco esto que decía Eli de como la gente está acostumbrada, a ella le gustaba como el hecho de, bueno, poder reclamar por sus derechos, ¿no? Que como la gente no conoce otra cosa, como se queda más bien sin reclamar por lo que le corresponde, o ir a pedir que instalen la luz, o ir a pedir que mejoren las condiciones de Pero aparte, yo de vida del lugar. capaz que digo una burrada geográfica, que me corrija ella, obviamente. Profesora de geografía. Es profesora de geografía, capaz que digo una burrada, pero me suena que debe ser una muy buena zona para energía solar, por ejemplo. No, es que sí, digamos, por ejemplo, muchas familias tienen paneles solares, pero, a ver, una pantalla solar no te alcanza como para tener una heladera, una tele todo el día. No, por eso, un pero router pensaba conectado todo el día. no en la inversión personal que puede hacer cada casa para tener sus paneles, sino en una política que incluya, por ejemplo, en esos lugares donde capaz que es muy caro llevar un tendido, hacer más paneles, hacer un parque de energía solar, digamos. Igual es caro el parque de energía solar, sí, debe ser más exactamente, caro. es mucho Baterías más son factible carísimas. No, pero es mucho más factible, además es una energía totalmente ecológica, Renovable. no hay ningún tipo de contaminación, así que está buenísimo, pero Claro. Pero no. es muy complicado. De hecho, hay pueblitos de Jujuy que están, digamos, en un proyecto de la Universidad Católica, es como un proyecto, no sé, no sé si de arquitectura o de algo así, con la instalación de pantallas solares, que estuvo buenísimo, yo estuve leyendo, pero no llega a mi pueblo. Ahí va. Además, En Tucumán no tenemos Salta. a Guaira, que está arrancando el tercer año de ingeniería eléctrica, y su objetivo es eso, es lograr instalar, es de Amaicha del Valle, Tucumán, bien de la zona de los valles, y 363 días de sol. Llueve 2 días al año cuando baja. y quiere realmente, su objetivo de recibirse es poder instalar parques de energía solar. Saludemos a Cintia Herrera, que está en Añatuya, Santiago del Estero. Y bueno, se recibió también. ¿Estás ahí, Cintia? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Cintia? Ahí el Zoom no se veía bien. Estamos hablando con la licenciada. ¿Cómo es el título? Técnica en hemoterapia. Técnica, pero... ¿Me escuchan? Sí, perfecto, Cintia. Estábamos diciendo que te recibiste en técnica en hemoterapia. ¿Es así? Sí, Y, hace 2 semanas creo, más o menos. Felicidades. Gracias. ¿Ya volviste a... ¿Estás ahí en Añatuya? Sí, no aguantaba más. Y quería volver. Se extraña mucho, ¿no? Sí. ¿Y cómo te recibieron en el pueblo? En realidad no era lo que me esperaba, pero bueno, porque la encontré a mi mamá enferma y bueno, mi viejo y mis hermanos trabajando, así que estuvimos nosotras nomás. Claro. Y vos cuidándola. Porque además, ¿saben que pasó algo? Cintia estaba el día que hicimos la celebración de los egresados, ese sábado en el encuentro que vos fuiste. Y ella rendía su último examen final el día anterior. Cintia no desaprobó nunca un examen durante toda su carrera. Y en el último, o sea, rendía el viernes a las 5 de la tarde su último examen y el sábado a la mañana se venía para acá a la celebración egresada. Subía al escenario. Eso, y tenía que subir al escenario y todo. Viste que no había ninguna mujer. Porque en el último examen la desaprueban. No, Y ¿qué entonces- pasó? Pero la convencimos de que venga igual. Pero Claro. Cintia, ¿quién te puede desaprobar el último examen? ¿Fue culpa tuya o el profesor o la profesora? En realidad culpa mía, no sé, porque hablé con ellos y bueno, ese día, nunca en un examen final se vio que cuando a alguien lo desaprueben, te hagan entrar al aula. Y ese día nos llamaron a la chica que se había recibido y bueno,
a unas compañeras y a mí. Y bueno, pero ese día me dejaron en claro que nos hacían entrar para dejarme en claro a mí que no estaba mal, o sea, que estaba ese día para aprobar, pero que me había faltado. Y que no me desanime, obviamente. Ah, bien. Está bien, o sea, un trato un poco más personal. Cintia, ¿qué pasó después cuando hablaste con los profesores después del examen? Porque al principio yo dije, qué guacho el profesor que la desaprobó en el último examen, habiendo aprobado toda la carrera sin ninguna desaprobación. Me pareció muy interesante lo que le dijo el profesor. No, en realidad fui al encuentro, o sea, no quería ir, pero bueno, fui porque un cordi me dijo, vení, te vas a despejar. Y otra cordi no quería que viaje porque iba a perder días de estudio, y tenías razón porque era volver del encuentro y 5 días más y la mensa de nuevo. Y ese día que volví de Buenos Aires, ahí nomás los empecé a llamar a los profes para ir a verlos el viernes, que era el último día que podía hacer consulta. Y bueno, cuando voy, una de las profes me dice, yo no entiendo qué te ha pasado, me dice, porque has llegado, te has sentado y la forma en la que hablabas, cómo te expresas, para mí la que se recibieras vos, dice, te sentía mi colega. ¿Qué fue? ¿Y no sé, me sentía más bajón todavía porque no... Y después me di cuenta también que no todo son los libros, o sea que también tengo que adaptarme a lo que es la realidad. Corregime si me equivoco, por lo que entendí el otro día, el profe le dijo que quería que aprendiera que había cosas que sabía, pero que había cosas que no estaban en los libros y que quería que lo dijera segura mirándolo a los ojos, porque iba a ser una futura colega. Sí, eso me dijo. Pero bueno, los dos, por parte de los dos profes tuve apoyo, no sé si emocional o qué, pero por parte de los dos. Bien. La verdad es que me sentí muy acompañada. Felicitaciones, lo más importante, felicitaciones, se recibió después, un poco antes, un poco después. Lo mismo para Eliana, la verdad que todo esto es posible gracias al apoyo también de los que están escuchando y de toda la gente que colabora con la Fundación Sí. Y Cintia Cintia ya se recibió. .org. .org.ar, exacto. Así es. Pero, bueno, Eliana está ahí viendo esta búsqueda en esta escuela rural para arrancar y sumando puntos con los cursos, porque para entrar a cualquier escuela pública hay que ir sumando puntaje. Sí. Pero Cintia ya está buscando empleo, así que si alguien nos está escuchando, técnica en hemoterapia, se anima a ir a cualquier lugar del país. Así que el que nos está escuchando tiene que empezar a ganar experiencia. Está bueno decirlo acá, porque ayer, mientras venía para acá, me escribe Gaby, que ustedes se van a acordar. ¿Se acuerdan el ingeniero en alimentos que le faltaban las prácticas profesionales para que le den el título? Bueno, ayer terminó la práctica. Le hizo terminó haciéndolo en una fábrica de alfajores en Córdoba. Pero escuchen que esto es interesante. No solo terminó la práctica, sino que lo llamó el gerente, dueño de la empresa, no sé bien cómo es el rol, y pasa a ser el responsable de calidad de toda la planta que produce sin gluten de esa fábrica. Se quedaron tan sorprendidos que quedaron fijos. Así que el que tenga ganas de darle la oportunidad a Cintia, sabe la licenciada en hemoterapia y a la profesora de geografía. Y está dispuesta a ir a cualquier lugar del país, que también es importante, donde haga falta una técnica en hemoterapia. Nosotros le vamos a ayudar, así que el que sepa o tenga algún contacto, que se puede contactar. Chicas, muchas gracias. Un beso grande a las dos. Felicitaciones. Gracias. Hasta luego. Chao, profe. Muchas gracias a vos, muchas gracias a la gente, a toda la fundación, porque yo le dije a Manu que me recibí gracias a todo lo de la fundación, a todos los que aportan, y nada, estoy muy feliz. Muchas gracias. Qué lindo, se te ve. Por eso es importante fundacionsi.org, entonces, para colaborar con el proyecto de las residencias. Hay un montón de proyectos, pero acá podés ver cómo cualquier chico de todo el país, de esos pueblitos donde no llega ni electricidad, mira lo que nos contaba Eliana, puede estudiar. Eliana tiene un gesto que a nosotros nos emocionó mucho, mucho. Ella se iba a recibir en diciembre, y por las fechas de exámenes, toda la fucking pandemia y demás, no pudo, y le quedaron 4 finales para marzo. Entonces, obviamente, se extendía su estadía en la residencia hasta marzo. Y ella en diciembre dijo, yo me voy.
porque si yo sigo hasta marzo, hay un chico con ganas de estudiar que no entra. Ah, por 3 meses. Por 3 meses. Y la realidad es que cuando yo entré acá, dijo, si no me equivoco dijo, yo era una larva que no me creía capaz de. Hoy me siento una mariposa que puedo valer por mí misma, así que me quiero ir ahora. Arrancó a laburar de otra cosa mientras no se recibía para poder pagar su alquiler hasta el día de hoy y que haya otro chico ocupando su cama en la residencia. Hermoso, Eliana. Pasa que está bueno, digamos, porque yo, digamos, cuando ingresé recién a la fundación, no me hubiera sentido capaz de, no sé, estar medio año y buscar un trabajo y estudiar sola. No creo que tenía las agallas suficientes como para hacerlo. Y bueno, el año pasado digo, bueno, son las últimas materias, ya no tengo que cursar nada, busco otra cosa, me voy y salí de la residencia, digamos. A volar, mariposa, un beso grande. Muchas gracias. Hasta luego, Eliana Subelsa de Mecollita. No Mocollita. Mecollita. Beso. Gracias, Manu, hermosas historias. Gracias a ustedes. Si quieres colaborar, fundacionsi.org.ar, es importantísimo. Podés anotarte como voluntario, podés ver las actividades de la fundación y podés colaborar con las residencias, que no es otra cosa que ayudar a los chicos a que puedan estudiar en nuestras universidades. Amigos y amigas, se viene a Málaga, ya lo estoy viendo, estos Intoxicados. Nunca quise. En vivo. Gracias, en el Luna Park, por favor. Perros de la calle. 20 años de historias. 20 años escuchándonos. Nunca quise tanto a nadie como vos, por eso es que empiezo a dudar. Si seremos hermanos que nos separaron y nosotros sin sabernos nos volvimos a juntar. Tu sangre es roja, la mía también, pero no me equivoco, algo tenemos que ver. Somos indios latinos con guitarra eléctrica, comunicados a través de internet. Para odiar hay que querer, para destruir hay que ser. Yo estoy orgulloso de quererte romper la cabeza contra la pared. Y por todas esas cosas que tenemos en común, hace tiempo ya tocaste de acá. Los escucho. Porque tanto te quise y tanto te quiero, sobre una marca tuya llevará mi corazón. Disculpa si te parece raro, pero comparto la opinión que escuché en una canción. Si la amas, déjala ser, si la quieres, déjala volar. Nunca fui tu patrón, no quisiera cambiarte, pero me pierde su personalidad. Para odiar hay que querer, para destruir hay que ser. Yo estoy orgulloso de quererte romper la cabeza contra la pared.
bienvenidos a un nuevo viaje junto a nuestros amigos de Cabify. Mientras escuchamos rock nacional, hoy vamos a hablar mucho de rock nacional en la sección de Cabify. Subite, hoy tenemos Cómo suena tu barrio y te llevamos a recorrer viaje a los 80, la esquina del Sol en Palermo y descubrir juntos qué artistas pisaron fuerte en ese lugar. Con Cabify movete por la ciudad de la manera más cómoda y segura. Cabify, la ciudad es tuya. Estás escuchando Urbana Play 104.3. Somos tu radio. En el formato que quieras. UrbanaPlayFM.com. Che, escúchame bien porque vengo a tirarte la posta. A ver. ¿Escuchaste hablar de fondos FIMA? Podés hacer rendir tu dinero todos los días. ¿Pero eso es para cualquiera? Sí, hasta yo lo hago. Podés invertir desde 100 pesos desde la app Galicia u Online Banking. Y además, podés programar inversiones las 24 horas. Es súper fácil, mirá. Animate, con Fondos FIMA cualquiera puede invertir. Conocé más en fondosfima.com.ar. Hoy vienen amigos a comer. El menú, una humita caramelizada con azúcar mascabo y por arriba cuartirolo derretido. La receta, muy simple. Pongo música, me tiro en el sillón, abro la app de Pedido Ya y pido Red Selection. Probá Red Selection de Pedido Ya, la selección de sabores inolvidables para paladares inconformistas. Entrá a Pedido Ya y a disfrutar. Urbana Play presenta The Cooks. En Argentina. 18 de mayo, Luna Park. Inside In, Inside Out. Tour 15 aniversario. The Cooks en Argentina. Urbana Play 104.3. Radio oficial. Ahora con la promo bienvenida de Movistar Prepago, también tenés YouTube para usar en tus gigas de regalo. Con tu primera recarga de 150 pesos, tenés 4 gigas para usar como quieras. YouTube, Spotify, Instagram y otras redes sociales. Además, tenés 1.000 pesos de crédito, todo gratis por 30 días. Pedí tu chip hoy en el kiosco más cercano. Con Movistar Prepago, siempre tenés algo más. Promoción válida desde el 1 del 3 al 31 del 3 del 22. Más información en www.movistar.com.ar/legales/promociones/alta bienvenida. Último final de la carrera. Afuera ya están todos esperándote para tirarte de todo cuando salgas. Hasta la abuela vino. Empezás a preguntarte si lo tuyo no será la música y de repente escuchás. Bueno, chicos, vayan entrando. No sé si les llegó el mail. Al final, el examen es oral, ¿eh? Que momentos como este no te hagan transpirar. Mejor prueba el nuevo Rexona Clinical en aerosol, que te ofrece la máxima eficacia antitranspirante, incluso en situaciones de tensión extrema. Rexona no, nunca, jamás, ni en tu último final te abandona. Urbana Play 104.3. ¿Es la vida real o una fantasía? Experiencia Queen, Greatest Hits Tour. 14 de mayo, Teatro Ópera Orbis. Entradas a la venta por Ticketek. 2 teatros colmados no fueron suficientes. Experiencia Queen, 14 de mayo, Teatro Ópera Orbis. ¿Qué haces? Nada, estoy calculando la temperatura que va a ser ella. ¿Y cómo? Y sí, acá dice que cada 1000 metros de altura la temperatura baja 6,5 grados. 5, 6... ¿Qué calculas? Y no traje suficiente abrigo. Con el programa Libros para Aprender, en este inicio de clases, la bandera de la educación va a izarse más alto que nunca. La educación, nuestra bandera. Ministerio de Educación. Argentina Presidencia. Cuando la rutina quedó atrás y el día termina, es tiempo de destapar una Miller. Y dejarte llevar por la buena música. De lunes a viernes, de 20 a 21. Urbana Play Music presenta Miller Music Amplified. Una hora del sonido que te invita a disfrutar de lo que más te gusta. It's music time. It's Miller time. Miller Music Amplified. Suena en Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Y canal oficial Urbana Play Twitch. Urbana Play, una nueva experiencia. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. ¿Metiste maratón de series? ¿Colgaste estoqueando? ¿Salió fin de gamer? Hay un mundo de cosas que te gustan. Lo que te gusta, míralo con Irix. Lágrimas para ojos secos y colirio para ojos rojos. Irix, refresca tu mirada. Ahora llego un 10, Cabify, viajo seguro, llego bien. Cabify, voy sentado como un rey. Cabify, en el asiento relajé. Cabify,
Cabify, en un toque ya llegué. Cabify, podés pagar como querés. Cabify, cumplen con todo el ABC. Cabify, un viaje así te mereces. Cabify, yeah. Movete seguro yendo donde quieras. Cabify, la ciudad es tuya. Prendés la radio. Te pones en play. Nos ves y nos escuchás En urbanaplayfm.com. Somos radio. en todos los formatos. A ustedes hay que cantarle así, de esta forma. A veces salen mejor, a veces sale peor. Amigos, una de las artistas más respetadas en el mundo del hip hop. Es la primera única mujer que ganó el Latin Grammy por mejor disco, mejor canción de música urbana. Tiene muchísima trayectoria. La dejamos muy arriba, pero ella tenía ganas de morirse. Pero fue a dar no sabemos cómo le fue los programas que fue, ¿no?, a visitar, si ahora quiere vivir o se quiere morir más que antes. Pero la vamos a presentar. Tiene 3 hijos, me parece, ¿no? Ay, sí. Una hija y 2 hijos. Sí, pero vamos, para mí tú también eres mi hijo. ¿En serio? Sí. Por eso te querés morir. ¿No? Hola, Mala. No, yo quiero a todo el mundo. Los quiero a todos. ¿Cómo estás, Mala? Pues estoy bien. Estoy bien. ¿Estás mejor que a la mañana? ¿Te acordás que estuviste a la mañana con Sí, nosotros? porque me dolía el oído y soy muy dramática. De repente me quiero morir. Cada uno tiene. Sí, no encuentro sentido. Yo soy así. ¿Y ahora cómo estás? Ahora la verdad es que estoy bastante estable. Está bien. Tiene mucho en común con Evelyn. ¿Qué? No, pasa que hay algunos dolores como dolor de muelas, dolor de oído y esas cosas que es muy difícil. No te puedes hacer la boluda. Está ahí el dolor todo el tiempo. Sí, pero es dramática. Yo la entiendo. Como Sí, esa onda. Pero excelente. lloro y todo, ¿eh? Pero no, se te ve, pareces otra persona de la mañana. ¿Sos otra persona? No, soy la misma. Sos la misma. ¿Metiste un cambio de ropa? Sí, para que veas qué importante es el vestuario y qué superficiales somos. Bien, me gusta. Escúchame, metiste un tema. No, es lo bien que le queda así, pero pará. ¡Opa! Si lo están viendo por Twitch, por Casetado, por YouTube, no se la pierda esta entrevista, se me hace que es única. Escúchame, metiste un tema con. No, para estar tuerqueando. No podés hablar mientras tuerquea la Mala. Sí, Andrés, no es el momento. ¿Metiste un tema con Tomatito y José Merced? Sí, ahí ya me cuadro, ahí sí me cuadro. Ahí te cuadras. Ahí me cuadro. Tú te vas cada vez más para allá. No, me apoyé para que puedas tuerquear tranquilo, no sabía cuánto espacio requería. ¿Cuánto tiempo necesitamos? Bien. Pues sí, he hecho una canción con José Merced, te quiero. Ahí está. Un clásico absoluto. Y con Tomatito, por favor, yo estaba ahí diciendo, esto no es real, esto no es real. Es real, amigos, y es increíble, eres un payaso, pero bueno. No, escucha, volví. Tomatito, un genio. Yo me encanta el flamenco, soy muy fan. La guitarra. Ha estado en el programa tocando la guitarra. Es uno como de los discípulos descendientes de Camarón de la isla, ¿no? De Dios. Tomatito. De Dios. De Dios, Camarón, Tomatito. Discípulos de Dios. Ahí va. Bueno, ¿y cuánto tiempo se va a quedar en la Argentina, la Mala? ¿Qué? ¿Cuánto tiempo te vas a quedar en la Argentina? Mañana me voy. Mañana me marcho, amigo, porque tengo pus en este oído. No me la contés. Pero o sea, doy mucho asco. Pero real. tenemos otorrinolaringólogos acá. Claro. No, está mal. O sea, una doctora colombiana, por cierto. Sí. Y me dijo que procure no ponerme ahí, que no me dé caña, que yo tengo una gira en España ahora y tengo que cuidarme. Claro. Pero voy a volver pero y va a ser increíble. Escúchame, me encanta, pero en Argentina hay excelentes otorrinolaringólogos, pero excelentes. Los mejores. Los mejores del mundo si están acá. tengo que descansar el tiempo. Bueno, pero para eso está el avión. Si vos dormís en el avión. Es más, los otorrinolaringólogos que te van a atender en España seguramente son argentinos. Seguro. Eso es real, en serio. Pero que tengo un show en España, en Mallorca, en Jerez. Está bien, te dejo. Pasado mañana, entonces tengo que... No, eso está bien. Pero vas a volver, ¿no? Claro que voy a volver. Voy a volver y voy a beber. También no quise hacer nada. Eso. A ver, todos parados, vamos con los movimientos de la Mala. Sí. Sí, dale, Harry, va. Es que mira, ¿sabes qué pasa? Que yo me siento como... Yo me siento energético, A mí también. Es el mate que me ha dado este. Sí, es el mate sin Es duda. más, me voy a sentar más todavía. Yo estaba caído, estaba deprimido, estaba como sin energía y ahora estoy como, mirá. ¿Sí? El movimiento. A mí es importante siempre cuando das unos saltitos ya te sientes como bien.
guay. Como cuando éramos Excelente. niños, viste que uno estaba como así para abajo y de repente Excelente. empezabas a jugar. Sí. Bueno, pero eso es lo que pasa en los recitales. No es lo mismo cuando lo ves sentado, que estás ahí. No. Que cuando pegas unos saltitos. Sí, por favor. Ha sido muy duro. Le voy a hacer preguntas personales a la mala para conocerla un poco más. ¿Está en Venga, pareja a ver. la mala? A ver, ¿qué? ¿Está en pareja? ¿Está sola? Pero siempre preguntáis lo mismo, eso es una cosa un poco... No habla de saber en qué, cómo estás. Mira, pero hoy día eso no importa, hoy día la gente tiene tríos, está en... Relaciones abiertas. O trías. Qué risa una película española ahora que dice que... ¿Cuál? No, yo estoy en una tría. Y digo, ¿qué es eso, coño? ¿Cómo viene? Hoy día, no sé, yo estoy casada. Yo estoy casada, pero bueno. ¿Pero estás bien? Sí, estoy muy bien. ¿Estás feliz? Sí. ¿De 1 a 10? Pero ¿por qué creéis que qué tiene que ver estar casado y estar feliz? No, te pregunto si estás feliz. ¿Dónde está casada, la dijiste conexión? vos. Esa era la pregunta No, anterior. ¿dónde está la Yo no conexión? dije que vos tenés que estar feliz porque tú estás puedes casada. estar casado y puedes estar no estar feliz, Por eso te pregunté. pero no tiene conexión. No, o sea, puedo- no hay conexión. Uno puede estar A en veces pareja, estar casado, también no quiere decir que estés casado, estés en pareja, puede estar casado y no ver nunca, no estar en pareja, y podés no estar feliz o estar feliz sin estar casado y en pareja. ¿Cómo está la mala? Yo realmente yo tengo depresión, o sea, yo estoy ¿Por depresiva. estar casada? No. No, pero No, no por el por estar oído. casada, por la pandemia. ¿Y la pandemia te mató? Sí, a mí la pandemia me reventó. Ah, porque tenías ansiedad, depresión, la gente tenía ansiedad, depresión. Sí, lo la típico. pandemia te Entonces te destruyó. mandan pastillas y es como, yo no quiero tomar tantas pastillas porque Claro. estoy como muy bajada. Claro. Pero no tiene nada que ver con estar casada, ¿entiendes? Porque estar No, casada no. es otra circunstancia. Es ¿Y qué otra- cosas te hacen feliz? A mí me gusta caminar por el bosque. Bien, a mí también, es una buena forma. Me gusta caminar por el bosque, me gusta mirar a mis hijos. Y es algo que... Atención, atención, su crew dice mentirosa. No hemos dicho mentirosa. Unai, ¡Opa! tú Me gusta divertirse y salir por ahí. Ay, mi ¿Te madre. gusta ir de fiesta? Claro. O sea, claro, Ay, no es mi lo mismo. madre. Claro, no es lo mismo caminar por el bosque que salir de fiesta, pero las dos cosas pueden Vuelvo a convivir. decir lo mismo, Pero- que a mí me gusta ir al bosque. Claro, totalmente. No quiere decir que no me guste invitar a mis Exacto. amigas y estar hasta las 10 de la mañana Exactamente, vos podés de día bebiendo estar caminando por el bosque. y bailando. Ahí está. Claro, de día No caminas tiene por el nada bosque que hasta ver acá y una después- cosa con la otra. Claro, por eso. O sea, Tiene que ver. ¿qué tiene que ver? Exactamente, estoy de acuerdo. Tocino con la velocidad. Y que depende... No, bueno, sí, si No, comes rápido, sí, tocino tiene te que cae ver, mal y no. te cae pesado. No, el tocino tiene que ver que si corre muy rápido pierde grasa. Y pierde, Es verdad. por No, eso. depende O cuánto si, tiene menos lo tocino. pisas, También. cae rápido también. Bueno, vale, está bien. Pues no sé. ¿Qué Pero me está más estás raro. mirando? No, qué Que sea una difícil, bomba. claro, qué difícil caminar ahí. Y Es que justo- mira, yo quiero ser un unicornio, ¿entiendes? Ah, yo me encanta. quiero vivir, yo quiero ser una fantasía. Entonces, para mí, una el fantasía. ponerme estos zapatos de Entiendo. bruja y ponerme estas cosas brillantes, a mí me ayuda a estar más contenta. Lo hemos hablado. ¿Se Lo puede que- entender sí, eso? Sí, Sí, por perfectamente supuesto. bien. Montarse una te levanta, hay algo de que lo que te devuelve el espejo, decís, esto me levanta muchísimo. Mis amigas lo primero que hacen es van a mi vestidor. Tengo un vestidor bien grande. Bien grande como cuánto. A ver, Caminalo. no quisiera más grande. ¿Qué quiere que te Pero Siempre ¿cómo queremos es? más. A ver, vos decís, Es- mira, pará, suponete que esta es la punta del vestidor. Esta es la punta, vos decime cuándo paro. Esta es la punta del vestidor de No, la no, no, mala. no, 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 no. No, no, El no, vestidor no, no, es no. exactamente, por favor, necesito que te calles. Y tú y tú. A su crew le dicen. A su crew. El vestidor es como todo esto, pero un poquito más. Hasta Ok. aquí, como es todo esto así, ¿Y? y así, así, así. Ah, bastante ¿Y qué es lo que más hay? Dos ambientes. En mi casa. Es lo que era nuestro estudio antes. Pará, Sí. ¿y qué es lo que más hay? ¿Zapatos, carteras, vestidos? Hay muchos zapatos. Y hay también, pues, ¿Hay cosas que trajes todavía de no estrenaste? chaqueta. Hay también cosas de colores. ¿Hay cosas que todavía no estrenaste? Sí, claro. Y estás esperando como el momento A mí justo. me ¿Hay un encanta. momento para estrenar las Entonces cosas? vienen mis vecinas, mis amigas, las amo, les doy un beso. ¿De qué ciudad hablamos? Mira, todas mis amigas, yo vivo en Barcelona, todas mis amigas son de por ahí. Amamos Son Barcelona. argentinas, Claro. mexicanas,
de Bélgica, otra argentina, la Carol. La Carol es tremenda, La Carol es tremenda. Es la única que nombró, es tremenda. Es tremenda. Tremenda la Carol. Es tremenda la Carol. Es tremenda, hija de puta. Es tremenda. Se necesitan amigas así. Tiene un... no, sí. Realmente. acá ¿Qué momentos más increíbles he pasado yo con mi vecina en pandemia, de verdad. Claro. Se lo agradezco a Dios. ¿Qué hicieron en pandemia? ¿Se juntaban ahí? Nos juntábamos y hacíamos ahí, pues... ¿Sus propias fiestas? No sé, como si tuviéramos 4 años, pues lo mismo. ¿Pijamadas? Y la Carol es tremenda. Y la Carol es tremenda. ¿Y acá tenés una base de amigos y amigas? ¿Dónde? Acá en Argentina. En Argentina. Tengo muchos fans. Sí, claro. Pero mis amigos argentinos están todos en Barcelona. Sí, claro. Sí. Necesitas amigos argentinos en Argentina. Y esperar el año que viene. Y el año que viene para sacarte de... Bueno, este año por el oído, pero la próxima me comprometo en este momento a llevarte de tour de fiestas, por supuesto. La tengo. Ahora queda Gracias. pendiente. Ahora que todo el mundo piensa que soy una fiestera. Sí, yo me comprometo a llevarte gente que va a ser despedida, o sea, esa gente va a ser despedida. Gira despedida del equipo de la mala. Sí, la última vez, ¿no? Debut y Qué despedida. bonito. Ahí está. Es Yo te voy a como- llevar por el bosque a caminar. A mí me gusta caminar por el bosque porque yo vivo Suena en más el polémico. bosque y yo cuando me doy mi paseo por allí yo me siento bien. Se como siente que me bien, te calma. gusta. Porque uno se... Conecta con la naturaleza. Sí, es como cuando vas a la playa. Y ahora que volviste a los shows, porque dijiste que estuviste medio depresiva, no sé si seguís ahora, cómo es que estás después de la pandemia, cómo es volver a Me los ha shows? ayudado mucho salir, abrazar, Claro. besar, tocar, estar en un sitio, en un sótano hasta las tantas con gente que no conozco. Todo ese tipo de cosas, ¿entiendes? Caminar por el bosque Salir. también. Vamos a hacer una ronda de preguntas random a la Mala Rodríguez, que está con nosotros. Por ejemplo, ¿dónde guarda los premios que ganó? Ganó un montón de premios. Están en además. casa de mi mamá. Ah, ¿tu mamá orgullosa? Qué lindo. Sí. Mi Y no- mamá no está en el- peluquera. ¿Peluquera? Orgullosa peluquera. ¿Y vos creciste ahí en una peluquería o no? No. Porque se hizo en mi peluquera casa sola, después. porque mi madre iba. Ah, He peluquera. pasado mucho rato sola. ¿Mucho? ¿Entiendes? Venga, examíname de eso. ¿Cómo? Que me. ¿Cómo se diga? Que le pregunte sobre esa infancia en No, soledad. que me analice. Sobre la infancia Él es en casi soledad. psicólogo y él es psicólogo. Bien, sí, sin ningún problema, escúchame. Siempre lo hace. Y yo soy gay, así que Bien. también puedo preguntar. ¿Qué tiene que ver? Perdona. Vamos, Mayra. Venga, vamos. Vamos. Eso. Bien. Pará, Mejorando. ¿te No, yo hicieron? Sí. No, yo soy Ella psicólogo. entendió igual, ¿eh? Yo soy psicólogo, así que tengo preguntas relacionadas ¿Eres con eso. psicólogo? Sí. ¿Cómo Estás loco. cómo es la tortilla Lo siento, te lo tenía que decir. ¿Cómo es la tortilla perfecta? La tortilla perfecta, pues que está muy rica, como medio tiernecita, no está con el huevo ahí todo ahí. No. Ah, no chorreando, digo. No, chorreando no, tiene que estar en su En punto. Barcelona Y se le come pones- así bien En dura. su punto. ¿Y le pones algo tipo chorizo colorado, A mí alguna me cosa que gusta acá le... comérmela con fajita. Con fajita, envuelta como en una No, fajita. no, con pollo, con pimiento y cebolla, con la carne. Pimientos del padrón. Ok. Sí, o con pimiento. Con Unos pican y pimiento, otros no. Con cebolla y pimiento, eso ¿Tipo ya bocata? es. O con mayonesa. Con mayonesa. En mira. Sevilla a la gente le gusta mucho la mayonesa Curioso. ¿Qué tal? casera. Voy yo. La mía era más de la escena local. Tenemos una escena de música urbana, hip hop, trap acá en Argentina muy fuerte. Y quiero saber si estás al tanto, si te gusta, si tenés Claro, alguna... hombre, yo... Mira, en 2015, que estaba empezando fuerte en España, como el cambio generacional, me encantaba que estaba pasando eso en Barcelona, todos los grupos, Cecilio G, los Purgan, que aquí les encantaron, y ahora otra vez de vuelta como que parece que la gente se puso muy, muy adelantada, pues no sé, como la escena urbana, Casu, la Joaquín, todas estas niñas, y luego de repente Duki, tengo un tema con Duki, lo hice en pandemia. Y conocí a Elegante cuando estuvo allí en Madrid. Me encanta, hombre, es que eso es puro. De la música 420, RKT, ¿tenés ahí? ¿Te gusta también? A mí me encanta porque es auténtico. A mí me gusta, yo valoro las cosas de verdad. Auténticas. Sí, me gusta cuando algo... A ver, que una planta artificial, yo también las admiro y digo, coño, están muy bonitas. Esas son de verdad, justo, pero... Están bien hechas. Pero ¿cómo detectas si algo es de verdad o no en el mundo de la música donde hay tanta industria metida ahí y tantas influencias que vienen de lugares distintos? ¿Cómo te das cuenta de que algo es de verdad? No lo sé. Intuición.
No lo sé. Feeling. No, digo, No porque la sé. palabra verdad, viste, es como medio. No sé. No lo sé. Bien. Y tampoco quiere decir que algo, que una planta... A ver, mira, yo te voy a contar una historia. Yo estaba en Cuba con mi primer marido y me regaló ¿Cómo unas... se llamaba? ¿Él? Sí. No, no hace falta. Y me regaló... ¿Padre de tus hijos? Sí, él me regaló unas flores, un Sí. ramo de flores de plástico y me puse a llorar. O sea, Bueno, claro. y Sí. bombones, me puse a llorar. ¿De qué? ¿De la literal. emoción o de No, mal, de mal. odio? De la No, decepción. claro, flores de No, plástico. en plan, no gusta, ¿sabes? Pero mal eso- augurio. Pero luego ahora las aprecio, lo reconozco. La de plástico, bien. Ahora, Y duran ahora- más. Ahora ya soy vieja, ahora ya. No mira. sos vieja. Sí, No sos sí, vieja. No yo sos soy- vieja. Sí, soy vieja. No yo sos tengo vieja. ya 40 y tantos años. Y además soy No vampira, sos mira, vieja. me Vampira mordieron. sí. Me Eso se mordieron. nota. Yo ya soy eterna. Ya. ¿Qué es eso? Lo vi en tus historias. ¿Qué Sí. tienes esa marca en el cuello? Es Es eterna. un tatuaje que me he hecho ahora último. Como vampiras, claro. Escucha, Así ya. ¿corta bien el pelo tu mamá? Sí, lo hace muy bien. Bien. Aunque yo nunca la dejo. ¿Por qué? Porque me gusta más cortármelo yo. Claro. Vos misma te atendés. Sí, igual Todo que te- mi hija. Como vos, Mi Ronnie. hija se lo corta solo. ¿Qué Bien. edad tiene tu hija? 5 años. Pero no es la del cubano de Flores No, Falsas. no, es de uno Ok, nuevo. Ok, otra Bien. cuestión. Bien. Acá, ¿Sara, Lola o Pantoja? Te dejé seca, ¿eh? Sí. Es muy difícil. Ey, ¿viste que es difícil? Porque para mí es difícil, me imagino para ti. Para No sé, ti. yo me quedo con todas. ¿Sí? Sí. Sí, se puede tener todo, ¿no? ¿Cuál fue tu inspiración? Porque vos tenés algo de folclórica. Sí, sí, sí. Mi tía Nieve. ¿En serio tu tía Me Nieve cantaba. Ella vivía porque estaba casada con uno que la trataba un poquillo regular. Y cuando venía a Sevilla, con las maletas y todo el rollo, ella llegaba muy tarde a mi casa y me acuerdo que me cantaba. ¿Qué te Me cantaba por la Pantoja. O... ¿Qué te cantaba la ¿qué te tía? cantaba, por favor? Por la ¿sabes? Marinero de Canciones así luces. muy de... Pero mi madre también dicen que cantaba flamenco de joven. Ah, Hay bien. historias, se dice, se comenta. Sí, sí. Bueno, para la... Me gustan todas. ¿Vas a cantar un poco acá ahora? Sí. ¿Te animás? ¿Quieres? Si tú Sí, quieres. que ¿cómo Si no vos vamos a querés, querer? si vos querés. Obvio. Ey, ¿cómo nos vamos a quedar? Ey, si cantás, felicidad. Acá, felicidad. Cierto. Que no tiene nada que ver con el Cierto, cante, pero aunque tiene a que ver porque la veces- música... ¿qué? Sí, aunque a veces ser feliz no es que sea lo que está bien. No, ni que estar casado. ¿Cómo es eso? No, pará, Perdón, me ¿cómo no? perdí. Sí, ser feliz está bien, ¿cómo no? bueno. ¿Por Está qué bueno. No, porque a lo mejor no es obligado, ¿no? No es obligado, pero está bien. O Sí, sea, pero es obligado. es preferible. Pero Pero ¿y que el te lo proceso? obliguen. No, que te obliguen, ¿Que no, te obliguen? pero no es preferible. Si vos tenés la opción, ¿no preferís ser feliz? ¿Es mejor o no? Yo prefiero vivir. Y entonces, si resulta que te toca pisar un charco, pues te mojas, te sí. ensucias. El proceso Julio Pero no te Iglesias. entristece. Ay, pero ¿qué más da? Luego ya saldré del Es charco. psicólogo, no le Por eso. bola A mí me gusta psicólogo. vivir, Él es sentir. peleador igual. A mí me gusta sentir mucho. Ok, está bien, ahí sí te entiendo. Como A lo que mejor a veces es puede que ser tristeza. soy digo. muy insensible. Que a veces puede ser Y- tristeza. No, al eso, revés. ¿eh? Es que a veces nos dicen como cuando estás mal, es como no estés mal. Y es para. Sí, y entonces es como obligado y es como, bueno, pues nada, pues Déjame. voy a ponerme una careta, Claro. ¿sabes? Porque si me preguntas No, si mola. estoy bien y te digo que no. A mí hay veces Que que... embole. No. Nadie quiere escuchar el. No. No estoy bien. Todos esperan el No. sí. Por eso se dice mucho regular. Irregular. Estándar. Claro. No de estándar como americano. Es una expresión más en andaluz, es regular, que ni bien ni mal, regular. En el medio. Regular. En el medio. Sí. El otro se portaba irregular con la tía. El marido se portaba irregular con la tía, dijo. Bueno. Es otro tema. Julio Iglesias se olvidó de vivir. ¿Viste una canción? Me olvidé de vivir. La mala... ¿Le pasó o no? Cuidado. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? No, yo no me he olvidado, yo estoy viviendo lo que yo entiendo que vida es muchas cosas. La vida para mí también es pues distintos estadios, ¿no? Como que yo creo que vivir es de todo. Hay muchas cosas. Volvió, volvió. La Volvió vida tu no- equipo, volvió. Se habían ido, pero volvió. Porque tenía Yo le he miedo que, dicho, que desde los esta eches mañana, a dedos. desde esta mañana le he dicho, ponte las gafas. Ahí. Eso es Bien. una. ¿Por qué? ¿Está destruido? ¿Por qué? Porque él no está con dolor de oído. Por nada. Porque salió. Ah, la vocecita, claro. ¿A dónde fue? ¿A dónde ¿Cómo fue? estamos? Está tomando mate, bien, me gusta. Bueno, vamos a escuchar un poco a la Mala Rodríguez, ¿le Sí. parece? Sí, claro. Vamos a escuchar. Qué grande la Mala Rodríguez. Excelente. Bueno, Vas ya a sabéis volver, que ¿eh? mis canciones son un poquito así. Hay de todo. Yo tengo canciones más alegres, unas más tristes.
otras más regulares. ¿Y cuál tenés ganas de cantar? Pues ahora mismo tengo ganas de cantar Yo no mato el tiempo. Pero tío, sube la música, por favor. Una mijita. Estoy sordilla. Curva peligrosa. Tócame la cintura y goza, disfruta. Olor a jazmín, fui hierba recién cortada. Calle nocturna mojada, grabada por la portada. La cumbre es bella, el camino loco. Hay que ver cómo se despeinan buscando el foco. Y luego qué, no pasa nada. Se avergüenzan porque tienen las manos manchadas. La salida es la llegada. Quiero reconocerme en ti, sentirme en casa en medio de la nada. Balbucea sin miedo, tengo mucho que hacer. Venga papi, vámonos a ver amanecer. Y cada día que nace, un día que estreno, no un día menos pa' morir. Yo no mato el tiempo, no. Día que nace, día que estreno, no un día menos pa' morir. Yo no mato el tiempo, no. Mi mente pegajosa tiene, coge por el mango las sartenes. Estoy en el bando que los mantiene alto, como el juego de fondo. Mis cornas están cogiendo polvo en ese montón, esperando que se consuma el bidón. Aquí estoy, poniéndote lo super requete cabrón. Partículas juguetonas de mí en el salón. Describo comportamiento entre leona y león. Y no se acaba como marionetas complicadas. Esto es vida y lo demás no tiene sentido, nene. Vamos a dejarlo así, quiero destruirlo todo. Encontrar el jardín donde quedaron tus sueños adolescentes y los hablamos de cosas convincentes. Quiero que vuelva, muchacho, la realidad aplasta, pero no dejo de luchar. Día que nace, día que estreno, no un día menos pa' morir. Día que nace, día que estreno, no un día menos pa' morir. Ey. Día que nace, día que estreno, no un día menos pa' morir. Yo no mato el tiempo, oh. Ahí va. Vamos, Mara. Ahí va. No se va a estar presentando la Mara, se va mañana. Más adelante se va a venir a presentar. Más adelante vuelve. Más adelante vuelve. ¿Quiere agua? ¿Qué le pasa al Mara? Quiero cantar otra canción. ¡Y cante! Y claro, obvio, obvio. Ey, cantá, felicidad. Cantar, contenta, eso. Pero rencor, no. Hacer así, este gesto. No, muerte. No. Opa. No. ¿A quién? ¿A quién? A gafas. Al gafas. Sí. Se llama el gafas ahora. El gafas. A mí me gusta que digan cosas de mí, a mí me gusta hablar por mí misma. ¿No te gusta a ti tú hablar de ti? Sí. O te gusta que haya alguien que diga, no, a ella le gusta no sé qué. ¿Tú qué sabes lo que me gusta a mí? La gasolina. Yo hablo por mí misma. Yo no necesito un puto muñeco que me traduzca. Bueno, venga, ponme la canción. Dice Evelyn que está de acuerdo, que le gusta. Súbele volumen. Yo no soy un soldado, soy una peleadora. Cuanto más pierdo, más gano. Juego al juego que atesora. Si me estás sintiendo fuerte, si no tienes quien te llora, ven y cógeme la mano y grita conmigo ahora. Si la muerte se acerca, se le da la bienvenida. Ve despacio porque hay tráfico en estas avenidas. Si yo soy tu entrada, tú eres mi salida. Te miro convencida, todo esto es mentira. Espejos de lo que somos son esas almas perdidas. No nos gusta la gente, pero somos gente. We don't like to be judged, but we all judge everyone. Estamos aquí, somos parte de la comida. Reacción alérgica, el estado es opuestos, expuestos en la misma energía. Bailando al son de tu atención, donde pones el ojo está la lesión.
Gracias al autor, gracias a las heridas. Yo no soy un soldado, soy una peleadora. Cuanto más pierdo, más gano. Juego al juego que atesora. Si me estás sintiendo fuerte, si no tienes quien te llora, ven y cógeme la mano y grita conmigo ahora. Bien, Mala. Excelente. Me encanta esta canción. Es preciosa. Excelente. Como masturbarme, ¿no? ¿A quién no le gusta? Perdón, ¿está mal? No, ¿La canción o masturbarse? No está No sé Sol, la- no no sé qué está estamos Sol, hablando. además que es su especialidad. No sé, no hables por nosotros, cada uno sabrá. Ay, Vos sí, sabías qué horror, que- qué horror. No me lo agradezcas. ¿Vos sabías que Eve No, es no, cantante? No, no le hagas. No es hagas cantante, eso. Eve. No hagas eso. De verdad, Mala, ¿eh? No, no, no. De verdad. ¿No Tiene eres una cantante? canción, todo. Sí, Cante, sí. que no es lo mismo que ser cantante. Bueno, ¿cuándo eres cantante? ¿Cuando te pagan Upa. o antes? No, no me pagan por hacerlo. Pero entonces no eres cantante. No, canto. ¿Ahora sos cantante? No, Explícame canto. cómo va eso. ¿Cuándo eres algo? ¿Cuando te pagan? Mostrámelo en gráficos si podés, que sos Bueno, muy pues didácticas, mira, sos muy didácticas. como veníamos hablando, pues entonces La charla de la mano. partimos de que una profesión X, llamámosla X, Sí. cuando empieza a ser profesión una vez que tú eres reportado económicamente, Sí. Ujú, entiendo. y entonces, hasta entonces, ¿qué eres? Bien, yo siento que soy muchas cosas, que cantar es algo que me gusta, pero no me siento cantante porque no lo hago al 100. ¿Porque no lo haces al 100 o porque no te pagan por ello? No, no creo que es una cuestión de dinero, ¿eh? Ah, ok. Creo que hay cosas que puedo hacer con la voz y otras no. Ah, Que me vale. estés pidiendo, que le estés diciendo esto a la Mara, va a haber represalias esto después de fuera del aire, por supuesto. No sé, yo no tengo una gran voz y yo creo que cada uno tiene su cosa. Su cosa. Tenés- Su don. Tenés una buena voz y ¿Su sabés dono? usarla. Su don. Ay, había entendido Donu. ¿Qué es eso? Donut. Su dona, claro, una dona. Su Una don. dona no, su don. de chocolate glaseada. No, pero en España tiene una otra connotación. Claro. Sí, Donu es el Y ya don. no- Esa. Hablando de Eso. eso, yo no sabía que vos torqueabas así hasta el video que vi con el Guaina y Frida. Yo tuerqué así desde que empecé a masturbarme. Ah. Con Tiene que 13 ver- años. Relacionemos entonces el tuerqueo con la masturbación, que hasta ahora Pues nadie lo eso había es una hecho. cosa que es algo natural en el cuerpo de las personas. Y también te voy a decir que a mí siempre me ha gustado la música africana. African. ¿Cómo relacionamos la música Entonces, si yo africana estoy con la escuchando Femi Kuti Ah. y yo veo los bailarinas que mueven Fela. así, y Femi o Fela Femi. Kuti. Claro, se Hacen, no sé, es el cuerpo, tu cuerpo se mueve, Es como una investiga. Entiendo. Entiende, entiendo que el baile es autoconocimiento. Para el del que no está cuerpo, viendo, para que comunicación. Sí. Está relacionando un poco el baile de música africana con la masturbación a través del Hay cuerpo, un las piernitas movimiento que se van pélvico. frotando. No, hay un movimiento No sé. pélvico que genera, que hace que la sensación sea más amplia o menos. Pero no todos tienen ese movimiento de cadera, es algo que se entrena. Pero no van a cantar No, nada yo creo juntas. que eso es que no todo el mundo se libera. Claro. No, también, hay mucho Está muy prejuicio. bien. Liberate, Eve, liberate. El tema canta con es la cuando mano. tú te liberas, No, sí, está más liberada. ¿sí o no? Sí, claro. Por ejemplo, no sé, si eres una persona que no bailas nunca, igual... no Cuando sé yo deja qué fluir. decir. No, No sé yo qué decir. deja fluir. Vamos el con uno cuerpo más. Acompaña. ¿Te animás a un tema más? Ay, pues, Mala María Rodríguez. no sé, depende de lo que me diga él. ¿Qué El dice? gafas, ¿qué dice? Gafita está tomando mate. No sé si Nadie le va a dimos mate morir, hace nada una va a hora. explotar. Claro. Capaz está ok. No sé. Pará, ¿y Eve, un featuring con Eve? ¿Qué? ¿Un featuring con Eve? Venga, vamos Venga. a improvisar algo. Improvisa, Eve. Dale, Pon Brina. la pista de Nova. Dale, Eve, anda. Vamos, así improvisamos algo. Vamos, a frotarse. Ponemos una música. Te encanta. No es Dale, cuestión dale, de dale. frotarse. No, digo, en el buen sentido, en el buen sentido. Yo estaba hablando de que la No entre danza es ustedes. conocer tu cuerpo, Esa. conocer todo lo que le pasa, ¿entiendes? Sí, Atenderlo. sí, claro. Es- Sentirte cómoda también. Sí, tampoco hay. Vivir tu fantasía. Vamos. No me da vergüenza, te va a quejar si hay que y se va. Cronómetrame, ¿cuánto puedo tardar?
estómago fuerte se quiere levantar y mira, lo dejo hecho, tú pica. Nació el susto cuando nació la dinamita. Sabes que tengo que vomitar. Para llamar la atención, manda ponte tirita. Y si vas a picar, moja en salsita. No me quede con la gana, grita, duele. Como una haría chica, no van a dejar de caer, mijitas. Son las mismas cosas chiquititas. Hoy me gusta mucho, mañana me irrita. En la fantea son putillitas. Yo no me arrepiento de nada, tu crítica. Yo ya sé que tengo mucha. ¡Ay, no! Freestyle, todo freestyle. Súbele el volumen, mi alma, por favor, te lo pido, te lo ruego, venga. A dejar de caer, mijita. No van a dejar de caer, mijita. Ahora un punteo de guitarra. Este riff sí se puede sentir, ¿eh? No te vayas. No lo aguanté. Dale duro. No aguanté estar tan cerca. Dale, me dice que aguante. No me da la gana, yo vine a llevármelo todo por delante, mi cante. Hondo y me sana, mi alma me dice que grite, lo llevo en la sangre. Como una katana partiendo lo busco, mi rama, yo soy una errante. La tierra, mi mamá me dice que pise la llama y yo voy. Y yo voy. Ya no siento dolor, ya no siento dolor. Nunca se vive suficiente, le dijo ella al dependiente. Nunca se vive para siempre y fue entonces urgente. Quien no entiende el reflejo no conoce al oponente. Falta de ternura, compromiso indigente. Volveremos a vernos en cualquier otro continente. ¿Quién me ayuda si no voy a caer por la pendiente? Cuando no queda de mi brota. Y si ya tengo el agua que me da la lluvia, conozco lo grande que me da el cielo. Ya tengo lo oscuro que me da la noche. Viendo lo que pasa cuando arde el fuego. Se abren los caminos cuando hay estrellas. Puedo vivir con lo que cae al suelo. No me falta la esperanza, gracias a la mañana yo no necesito poder. ¿Quién manda aquí? ¿Quién? ¿Quién manda aquí? ¿Quién? ¡Excelente! Camina en el escenario, camina en el bosque. Camina, gracias Mala por haber venido, muchísimas gracias. Gracias a vos. A vos. Gracias a vos. Gracias, Gafitas. Qué lindo cantás. Vos. Espero que tu equipo siga trabajando con vos. No lo seguirán trabajando. Y que vuelvas pronto. Volvé pronto, Mala. Sí, volveré pronto. Sí. Gracias, Mala. Mucho amor Aplauso para todos. Mala Rodríguez. ¡Ey! ¡Grosa! Y éxitos con el oído. Estás en Urbana Play 104.3. Sos parte De esta nueva experiencia. UrbanaPlayFM.com.
Auspicia el clima. Air Europa. 27 grados 9 décimas la temperatura ahora en la ciudad de Buenos Aires, humedad 50%, viento del sector oeste a 16 kilómetros por hora, visibilidad 10 kilómetros. Máxima para hoy en la que estamos, un calor tremendo. Y para la tarde, noche, auspician. Sí, está bien, vaticinan lluvias, tormentas aisladas para que sepas. Que le ponen guita, tipo. Sí, esa lluvia está auspiciada por... Para que llueva con ruido de gaseosa. Sí. Mañana máxima 20, hace que la máxima baje notablemente. Amplía tus horizontes en la nueva clase business de Air Europa. Aviones más modernos y sustentables, asientos cama totalmente reclinables con acceso directo al pasillo y menús creados por el chef Martín Berazategui, 12 estrellas Michelin. Decide llegar tan lejos como quieras. Air Europa. Tú decides. Nos ves. YouTube. Urbana Play. Una nueva experiencia. Un SUV promete aventura. Un Jeep la vuelve realidad. Conoce más sobre Jeep Renegade en www.jeep.com.ar. Más que un SUV, un Jeep. Ahora llego un 10, Cabify, viajo seguro, llego bien. Cabify, voy sentado como un rey. Cabify, en el asiento relajé. Cabify, en un toque ya llegué. Cabify, podés pagar como querés. Cabify, cumplen con todo el ABC. Cabify, un viaje así te mereces. Cabify, yeah. Movete seguro yendo donde quieras. Cabify, la ciudad es tuya. Hoy vienen amigos a comer. El menú, una humita caramelizada con azúcar mascabo y por arriba cuartirolo derretido. La receta, muy simple. Pongo música, me tiro en el sillón, abro la app de Pedido Ya y pido Red Selection. Probá Red Selection de Pedido Ya, la selección de sabores inolvidables para paladares inconformistas. Entrá a Pedido Ya y a disfrutar. Atom Protect presenta su línea Personal Care, 100% cruelty free y con extractos naturales. atomprotect.com. Pasó en Urbana Play 104.3. Todo pasa. Tenemos un invitado que es G. Sony. Bienvenido, Sony. ¿Cómo estás, papá? ¿Qué tal, hermano? Un placer ¿Todo bien? tenerte. ¿Qué te decía tu mamá o tus hermanas cuando arrancaste? Mi mamá lamentablemente llegó a ver nada más el principio. Cuando yo aparecí en La Voz Argentina, todo el proceso anterior se lo fumó. Porque yo estaba lavando los platos. Claro, le tocó esa parte. Creo que siempre me dio el aguante. Mucho que no lo entendía al principio, pero después terminó entendiendo por qué me gustaba. Porque yo realmente volvía de las plazas y volvía emocionado, volvía ilusionado, volvía con ganas de seguir aprendiendo, de seguir practicando algo. Ellos entendieron desde un principio igual que lo mío iba a ser la música. Todo pasa. Matías Martín, Clemente Cancela, Emilce Pizarro y Juan Ferrari. Lunes a viernes, 13 a 17. Urbana Play 104.3. O cuando y como quieras en urbanaplayfm.com. Somos tu radio. En el formato que quieras. Todo lo que necesitas para convertir tu casa en un hogar lo encontrás en Rex. Tenemos un equipo especializado para ayudarte y la mejor atención. Te esperamos en nuestras sucursales o en somosrex.com. Espacios que inspiran felicidad. Piscinas de diseño que duran para siempre. Selvas natatorios. 40 años construyendo piletas. Liderazgo, innovación, compromiso, calidad. Búscanos en Instagram como Selvas Natatorios. Una vida construyendo la pileta de tus sueños. Movistar TV te acerca a los recomendados de la semana con Matías Lertora en Vuelta y Media. Descarga la app y disfruta de las mejores series, películas y televisión en todos tus dispositivos. Los que somos Movistar, tenemos Movistar TV. En La Cardeus, disfruta de hasta un 50% de descuento, 18 cuotas y envío gratis. Y además, con tu compra, colaborás para renovar los sueños de los chicos que se atienden en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Únicos, con certificación ISO 9001. La Cardeus, tradición de calidad. Urbana Play anuncia. Give it up for Dua Lipa. Vuelve Dua Lipa. 13 y 14 de septiembre 2022. Hipódromo de Palermo. Don't show up, don't come out. Dua Lipa. Gira latinoamericana. Future Nostalgia. Urbana Play 104.3. You got me in love again. Radio oficial.
Produce DF Entertainment. Censá a todas las personas que viven en tu hogar en censo.gov.ar. Y el día del censo, solo tenés que mostrarle el comprobante a tu censista. Censo 2022. Reconocernos. INDEC. Argentina Presidencia. Pax, 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 viajo con Pax. Pax, 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 viajo en paz. Viaja en paz, viaja con Pax. Encontranos en paxassistance.com. ¿Nos buscas? Nos encontrás. Urbana Play. App oficial. En iOS y Android. Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. Sweetness, I was only joking when I said I'd like to mash every tooth in your head. Oh, sweetness, sweetness, I was only joking when I said by rights you should be bludgeoned in your bed. And now I know how Joan of Arc felt. Now I know how Joan of Arc felt. As the flames rose to her Roman nose and her Walkman started to melt. Amigos en la enorme jungla urbana. Perros de la Calle 2022. Cabify te propone un recorrido por bares, teatros y estadios que fueron escenarios de grandes shows y convirtieron a Buenos Aires en una de las ciudades más importantes de la música internacional. Te invitamos a que recorramos junto a Cabify un viaje cargado de anécdotas, relatos y datos curiosos sobre las bandas y artistas que más admirás. Ahora, en Perros de la Calle. Cabify. La ciudad es tuya. Efectivamente, llegamos a esta sección que tanto nos gusta, en la que recorremos puntos importantes, relevantes de la historia de la música y de la cultura nacional. Me gusta que digas de la cultura pop. De la cultura pop, y en este caso es cultura pop y es cultura rock muy relacionada con el rock. Pero entiendo que cultura pop es otra cosa. Te voy a pelear.
Porque no solamente este lugar del que vas a hablar hoy era un antro, como se dice en México, del rock. También era un lugar donde se realizaban muchas performances. Es verdad. Entonces... Mucha performance. Te digo, es más, cuando termines de contar tu parte te voy a decir cómo estaba hecho el escenario. No, yo no quiero terminar de contar nada. Yo quiero que me interrumpas y me agregues cosas porque tenemos en este caso a nuestro cronista invitado especial que estuvo en todos los lugares. Yo te voy a dar un... Si no sé cómo hiciste, ¿cuándo tuviste tiempo? Taco, aguja, ahí arriba. No hay nadie, creo que no hay hombre que queda peor disfrazado de mujer, vestido de mujer o impersonando a una mujer que Ronnie Arias. Lo has dicho, sí. Soy Vos tenés cuerpo de chaboncito. Soy un luchador de catch. Pero he quebrado muchos tacos sobre el escenario del lugar donde vas a hablar. ¿Sos bueno con tacos? Hoy. Sí, sí, sí. Mira. El tema es que cuando te cuento... Onda, te clavo los zapatos que tenía la mala recién, sí, ves? Sí, pero igual yo no sé cómo maniobraba para que no se le metan entre la división de las maderas. En el deck, admiración total para mí. Admiración total. Sí, increíble lo que hizo. Así que... nos vamos a ir a la esquina de Gurruchaga y Guatemala, barrio de Palermo. No se imaginen el Palermo que ven hoy, no se imaginen Gurruchaga y Guatemala como es ahora, llena de bares y hamburgueserías y barberías. Piensen en otra Gurruchaga y Guatemala, en la época en la que eso era un barrio más residencial, más bien un poco medio más oscuro, medio de malevo. Medio de malevo. ¿Qué sería Palermo Viejo en ese momento? En ese momento era Palermo Viejo. Era Palermo Viejo eso, claro. Zona de casas bajas, más parecido a una especie de San Telmo, si querés, estéticamente. No, muy parecido. Era muy parecido a San Telmo. La esquina del Sol. Un pub, un barcito, un antro, una gruta, o como quieran llamarlo. Sí, sin camarines, tenía un lugar medio de baños en el fondo. Pero era muy complicado. Entonces, para poder Era un solo cuerpo, ¿no? Era como un solo lugar. Es como si fuera este patio donde estamos ahora. Estaba la puerta, pegada a la puerta del escenario, muchas mesas, una barra, 2 baños y una especie de camarín siniestro muy gracioso. Capacidad para 200 personas, que tampoco son las 200 personas de la reglamentación actual. No se imaginen lo que hoy es un lugar para 200 personas. Para llegar del camarín al escenario había que ir pisando cabezas. Claro, eran esas 200 personas. No entraba un alfiler. Bueno, años 80 claramente, hacia 1984, un señor llamado Gustavo de Rosa, que acababa de salir de la Colimba, decide alquilar un local de Palermo para hacer tocar bandas de folclore, que es la música que le tocaba a él, que le gustaba a él. Sí. Él se define medio como un psicobolche de la época, año 84, recién vuelta a la democracia, y él quería que tocaran Tarragorro, Jaime Torres, y de hecho los fue llevando a tocar ahí a los grandes íconos del folclore, pero la verdad es que no iba nadie, le iba muy mal, porque en ese momento todos esos músicos estaban mucho más cerca de la trastienda, pero no la trastienda que conocemos hoy, la que está en Balcarce, sino la trastienda en Tames y Gorriti, que también era una esquina de Palermo que no se imagina el Tames y Gorriti de hoy. Buenos Aires ha cambiado mucho. Muchísimo. Para bien y para mal. Para todo, sí, claramente. Bueno, la cuestión es que todos estos músicos de folclore iban más para el lado de la trastienda, entonces en la esquina del Sol no había mucha onda con esa música, la gente no iba, y en un momento pega un giro musical, decide empezar a llevar otro tipo de artistas, y ahí empieza a llevar tanto artistas de rock nacional como bien dijo Ronnie, las performances de la época, muy emparentadas a lo que hemos hablado cuando hablamos del Café Einstein, seguramente muy emparentadas con lo que hablaremos cuando hablemos del Paracultural. Exacto, Besos de Neón, que era la banda, era el grupo de teatro que estaba en contra al que yo formaba parte, que éramos los Peinados Jolly. ¿Ustedes eran los Peinados Jolly? Nosotros éramos los Peinados Jolly y el otro grupo era los Besos de Neón. ¿Y en qué consistía la rivalidad? En que los dos hacíamos más o menos el mismo tipo de espectáculos. ¿Sí? Entonces, nosotros siempre nos creímos superior. Pero, por ejemplo, de los Besos de Neón salió el que fue el coreógrafo y uno de los máximos creadores junto a Reina Rich de lo que fue Fax. Mirá, de la tribuna de Fax, Miguelito González. El programa de Nico Repeto. Exacto, Miguelito González Alonso, si hay alguien... Antes y un después en la televisión. Exacto, que era una mariquita que tenía la misma voz que la que cantaba Los pájaros de Hiroshima. Estoy afuera ahí, perdón. Que era como una súper soprano del Colón y era un chico que cantaba con voz de soprano. Increíble. Que era un genio absoluto. Esa era la gran estrella. ¿Se amigaron después de la rivalidad esa? Sí. Sí, no, era más que nada... Terminamos actuando juntos los dos grupos, dirigidos por Jean-François Casanova y Renata Schusheim con Charly García en el Luna Park,
con la presentación del álbum Piano Bar. Espectacular. Bueno, estamos en esa época y vamos a hablar mucho de Charlie, obviamente, porque ahí tocaron Charlie, tocaron Los Redondos, La Torre, en la época en la que Patricia Sosa era una banda de rock and roll fuerte, Baglietto, Celeste Carballo, y por el lado de las performances, aparte de las que ya nombró Ronnie, Gambas al Ajillo. Nombres que vamos a escuchar mucho en esta Las sección. Gambas son un poquito posterior. Pero estuvieron en el... Sí. Los Messi. Claro, sabés que ellos son realmente más hijos del paracultural y Bolivia. Lo mismo que Batato Barea, claro. No, Batato es anterior. Batato es uno de los fundadores del Club del Clown y aparte de los Peinados Jolly. Estabas con Batato en el grupo. Estaba Batato en el grupo. Tenemos que hacer un día el árbol genealógico de eso. No, porque lo que tienen las Gambas al Ajillo, los Messi y todo lo que viene después ya es una sofisticación impresionante de lo que era el vodevil, que era lo que nosotros decíamos que hacíamos. Bueno, Enrique Sims andaba por la zona también. Anda todo, es increíble que ande todavía. Es increíble que ande porque es un chon que como Charlie. Claro, es increíble es una máquina de autodestrucción que sigue ahí creando, haciendo sus poemas. Es un personaje como increíble. Bueno, escenario a nivel del piso, como contaba Ronnie, para llegar al escenario tenías que pisotear gente básicamente. Ponían una fila de sillas de mimbre como para separar dónde está el público y dónde está el escenario, porque me imagino que se debía confundir todo bastante. Una época donde la cultura era muy mugre también, muy como... No, y muy punk todo, no solo desde la música, sino desde la actitud. O sea, con decirte que el escenario estaba montado sobre cajas de gaseosas. Cajas de madera de gaseosas. Entonces era increíble. Y el teléfono para las reservas, el 52 59 18. Teléfono con 6 números, imagínense la época. Hoy, para hablar del espacio geográfico en sí, estamos hablando, como dijimos, de Burruchaga y Guatemala, donde está la Esquina del Sol. En su momento había sido un almacén de barrio, después del cierre hubo una parrilla y hoy el local está por ser demolido y hay quienes se resisten y hay como una especie de grupo de gente que no demuela. Hay tantas cosas acá que están a punto de ser demolidas y tantas que tienen historia que es muy difícil seguir la cuenta de todas, pero bueno, la esquina es uno de los lugares. Igual es una pena que esos lugares no tengan protección o no deseen conservar por lo menos la fachada. Sí, yo estoy de acuerdo. Pasa que, bueno, viste que a veces el mercado inmobiliario manda y la guita manda, y sí, es verdad. Hay que hacer edificios. Después tuvieron un segundo local en Olazábal y Libertador, ahí se mudó un poco el quilombo. Pero bueno, Burruchaga... Pero ya no era al costado del puente, era más complicado llegar. Creo que era donde estaba el Estud. El Estud. ¿Sí? Entiendo que sí, por lo que tengo, yo no, imagínate, yo no estuve, yo tenía un año. ¿No sabes lo que era llegar borracho en taxi al estudio? Era un horror. Veladas de gala, Patricio Rey y sus redonditos de ricota, puntual 23 horas. Esto es 1984 en la Esquina del Sol, cuando los redondos ya tenían a su público, gente de La Plata. Se cuenta que uno de esos recitales, Charlie se cruza con la banda y con la Negra Poli, la manager. Charlie ya había grabado La Dicha en Movimiento con los Twisty y les propone a la Negra Poli ser el productor del primer disco de Los Redondos. Y la Negra Poli dice, no, gracias Charlie, todo bien. Todo bien, pero no. Todo bien, pero no. Bueno, ya sabemos cómo la historia fue para lugares distintos. Y se comenta que, como no había caja fuerte en la Esquina del Sol, guardaban toda la guita en una heladera Siam, que es regalo de la Negra Poli. La Negra Poli les regala la heladera donde guardaban la plata. Y había en la caja donde se guardaba la plata, eran todos bollos de dinero. Claro. O sea, no es que estaba... Olvídate de contar las pilitas, claro. Arriba de otro. No, yo me desespero, boludo. Yo me desespero. Monedas, yo necesito ordenarlo por tamaño, no, me desespero, no podría. ¿Qué moneda en aquel momento, en el 84? ¿Era pesos ley? ¿O australes ya no? Acá mi amigo Marcelo ¿Australes? Ferrero me dice que era Gina María Hidalgo. Perdón que es un nombre importante. No me acuerdo qué hacía yo. No me acuerdo si eran australes ya o peso moneda nacional, no sé, peso ley. Todavía, no, creo que el austral vino después con Alfonsín y todo ese cambio de guita y todo sí, eso. Bueno, ya lo averiguaremos. Bueno, y el otro hito importante, obviamente, pasó medio mundo por ahí, Lalo Mir, el Negro Rada, Cerati, te los encontrabas ahí siempre, Coleman, León Gieco, Stuka, tenemos un montón de personajes del mundo del punk, del rock, del pop y de la cultura suburbana porteña de aquel momento. Pero vamos a dedicarle un rato a Charlie. Su esposa de aquel momento, María Rosa Llorio, fue una de las primeras que tocó mucho y que se adueñó de la Esquina del Sol y que le festejó el cumpleaños a Migue, ahí por ejemplo. El primer cumpleaños de Migue chiquitito. El primer cumpleaños de Migue García, hijo de María Rosa y Charlie, fue ahí en la Esquina del Sol. Y en Charlie en ese momento, en el primer cumpleaños de Migue, le propone al dueño del lugar hacer un recital ahí. ¿Por qué? Porque en aquel momento
se acostumbraba mucho, los Stones, por ejemplo, acostumbraban mucho cuando Ir a tenían un disco nuevo, barcitos. tocar de incógnito, sin avisar, y tocar en un lugar sin que nadie supiera para probar un poco las canciones nuevas que estaban a punto de sacar. Exacto. Charlie Era decide hacer eso con Giovanni y los de Plástico. Así se pone de seudónimo. Lindo, sí. Tocan Giovanni, ¿cómo tocan? Giovanni y los de Plástico. Efectivamente. Sí. Y obviamente sin decirle a nadie que era Charlie García, estaba a punto de presentar Clics Modernos, ¿no? No. Su banda era Pablo Bullot, Willy Turri, Alfredo Tot, Fito Páez y Daniel Melingo. Hacen entero yendo de la cama al living, aparte de probar los temas nuevos. Sí. Después Charlie volvió 1000 veces a la esquina del sol y se comenta. Cualquier comentario es el momento porque después voy a poner un tema para cerrar. ¿Te enterabas de algunas cosas por el suplemento sí? Todavía no había aparecido el no de... ¿Ya estaba el sí en el 84? Ya está. El sí recién empezaba, eran como 2 hojitas mugrientas. Yo el sí me acuerdo que todos los anuncios de recitales eran como los cuadraditos chiquititos en el sí, que eran como el rubro 59 del rock. Exacto, digamos. sí. Y a fin de año la votación de sí que uno miraba a ver quién votaba cada uno. Claro. Mejor banda, mejor lugar. Eso sí, claro, eso es posterior y que lo reseguíamos, era como una brújula cultural. Suplemento joven, lo que pasa que después, 20 años después, ya quedó Ya no había jóvenes. no había jóvenes leyendo el diario de papel. Pero en su momento estuvo bien. Se lo extraña, a mí yo lo seguía bastante el suplemento, o sea, a mí me gustaba mucho. Lo he puteado un montón como metalero, obviamente, porque los metaleros puteamos todo, pero la verdad que era un valor cultural interesante. Podríamos un día dedicarle un rato a eso. La cuestión Tenés es que decir en qué calle estaba. el suplemento sí, en el edificio de Clarín, claramente. La cuestión es que se comenta que en la esquina del sol Charlie García compone esta canción. A ver. Ok. Cerca de la revolución. Charlie sonando aquí en Perros de la Calle. Hasta mí, porque no puedo amarte, porque no vienes hasta mí, porque no cambias como el sol, porque eres tan distante, porque no cambias como el sol. Me siento solo y confundido a la vez. Los analistas no podrán entender. Ya no sé bien qué decir, ya no sé más qué hacer. Todo el mundo loco y yo sin poderte ver. Pero si insisto, yo sé muy bien te conseguiré. Pero si insisto, yo sé muy bien te conseguiré. Cerca de la revolución, el pueblo pide sangre. Cerca de la revolución, yo estoy cantando esta canción que alguna vez fue hambre. Estoy cantando esta canción, y si mañana es como ayer otra vez, lo que fue hermoso será horrible después. No es solo una cuestión de elecciones. No elegí este mundo, pero aprendí a querer. Pero si insisto, yo sé muy bien que conseguiré. Pero si insisto, yo sé muy bien que conseguiré. Yeah, yeah, yeah. Si estas palabras te pudieran dar fe, si esta armonía te ayudara a creer, yo sería tan feliz en el mundo que moriría arrodillado a tus pies. Pero si insisto, yo sé muy bien que conseguiré. Pero si insisto, yo sé muy bien que conseguiré.
Tengo una historia del suplemento, sí, que traspasa mi vida y hizo un vuelco, un cambio en mi vida increíble. Pude conocer a mi familia gracias al suplemento, sí. Me interesa esa historia, sigámosla. Escríbanle de vuelta y veamos qué pasó ahí. Hoy recorremos con nuestros amigos de Cabify la historia de la esquina del Sol en Palermo. Con Cabify movete por la ciudad de la manera más cómoda y segura. ¿Todavía no viajás con Cabify? Descarga la app ya mismo, carga el código Como Suena y disfruta de un 25% de descuento en tus próximos 5 viajes. Cabify, las ciudades. ¿De quién, Zucca? Cabify es la app de movilidad que más conoce y sabe de la ciudad. Por eso recorremos junto a Cabify aquellos lugares que marcaron una época y quedaron en la historia de la música. Seguí moviéndote de la manera más segura. Cabify, la ciudad es tuya. UrbanaPlayFM.com. Somos tu radio. En el formato que quieras. Hey, encontré la forma de que la juntada sea gratis. Mirá, escucha. Si recomendás Modo, por cada contacto que se descargue la app y haga una transacción, se ganan 500 pesos los dos. O sea, si recomendás a 20 personas, te ganas 10.000 pesos y si cada uno de ellos... Dale, crack, pasate el link. Así Modo invita al asado. Recomendá Modo y gana hasta 10.000 pesos. Conoce los términos y condiciones en www.modo.com.ar. Ahora con la promo bienvenida de Movistar Prepago, también tenés YouTube para usar en tus gigas de regalo. Con tu primera recarga de 150 pesos, tenés 4 gigas para usar como quieras. YouTube, Spotify, Instagram y otras redes sociales. Además, tenés 1.000 pesos de crédito, todo gratis por 30 días. Pedí tu chip hoy en el kiosco más cercano. Con Movistar Prepago, siempre tenés algo más. Promoción válida desde el 1 del 3 al 31 del 3 del 22. Más información en www.movistar.com.ar/legales/promociones/alta bienvenida. Urbana Play anuncia Harry Styles en Argentina. 3 y 4 de diciembre, Estadio River Plate. Gira Love on Tour 2022. Harry Styles, un sonido Urbana Play. Evento sold out. Produce DF Entertainment. Ahora llego un 10, Cabify, viajo seguro, llego bien. Cabify, voy sentado como un rey. Cabify, en el asiento relajé. Cabify, en un toque ya llegué. Cabify, podés pagar como querés. Cabify, cumplen con todo el ABC. Cabify, un viaje así te mereces. Cabify, yeah. Móvete seguro yendo donde quieras. Cabify, la ciudad es tuya. ¿Querés viajar en paz? Ingresá a paxassistance.com y encontrá la asistencia al viajero más completa, transparente y accesible. Viaja en paz, viaja con Pax. Color Shop. Renova tu casa. Color Shop. Colorea tu vida. Color Shop. Te estamos esperando. Color Shop. En toda la Argentina. Color Shop. Urbana Play 104.3. YouTube. Suscríbete. Nos vemos. Hola, mami, ¿cómo estás? ¿Estás sentada? Te quería contar... Ya sé. Voy a ser abuela. Voy a ser abuela. Para las madres que saben todo, una noticia que no se esperaban. Reconocemos un año de aportes por hija o hijo. No es un regalo, es un derecho. Entérate más en anses.gov.ar. ANSES. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia. Mozzarella Doña Aurora, la receta del sabor. Doña Aurora siempre más sabor. Ahora podés organizar y producir tus eventos con Valmedia. Alquiler de pantallas LED, consolas de juegos, proyectores, acciones promocionales, acreditación y control de accesos. Somos Valmedia Eventos en Instagram. Valmedia, todo para producción de eventos. valmedia.com.ar. En Rex tenemos todo para tu hogar. Silvia, tengo algo que contarte. A Steve encontré a alguien que me gusta. ¡Ay, Marta, qué alegría! Sí, me acompaña, se preocupa por mí, lo veo muy seguido. Tenemos las cosas en claro. ¿Y dónde lo conociste? En la cartilla de PAMI, es mi nuevo cardiólogo. ¡Qué cabeza la mía! Entendí cualquier cosa. Ahora en PAMI tenés la libertad de elegir a tu médico especialista y tu centro de diagnóstico. Consulta la nueva cartilla médica y conseguí tus turnos más rápido. Cardiología, traumatología, diagnóstico por imágenes y más de 30 especialidades. PAMI, la libertad de elegir. Argentina Presidencia.
último final de la carrera. Afuera ya están todos esperándote para tirarte de todo cuando salgas. Hasta la abuela vino. Empezás a preguntarte si lo tuyo no será la música y de repente escuchás... Bueno, chicos, vayan entrando. No sé si les llegó el mail. Al final, el examen es oral, ¿eh? Que momentos como este no te hagan transpirar. Mejor prueba el nuevo Rexona Clinical en aerosol, que te ofrece la máxima eficacia antitranspirante, incluso en situaciones de tensión extrema. Rexona no, nunca, jamás, ni en tu último final te abandona. La crema curativa Dr. Selvi cuida tu piel desde hace más de 60 años. Es recomendada por médicos y farmacéuticos para curar paspaduras, irritaciones, raspones, quemaduras, dermatitis y otras afecciones cutáneas. Absorbe rápidamente y no mancha tu ropa. Dr. Selvi, el secreto mejor guardado del Uruguay. Urbana Play 104.3. Twitch. Suscríbete. Nos vemos. Interactuemos. Ahora tu radio está donde vos quieras. Sí, son las 12:53, estamos transitando la recta final de Perros de la Calle, y digo recta final y pienso en que el próximo 24 de abril llega a Buenos Aires la carrera ASICS Golden Run, con 2 distancias, 10K y 21K. Yo estoy para correr... No le voy a mentir a nadie, o sea, 21K no estoy para correr 21K, no hay chance. Me parece que 10 es un objetivo súper noble. Me contento con 5, pero entiendo que 10 es un objetivo noble, o sea, se puede practicar para 10. Así que ya voy a arrancar a prepararme. Si querés activar con alguien esta gran carrera, anda a nuestras redes, que estamos sorteando 2 pases, uno para vos y otro para un acompañante para la distancia que elijas, ¿ok? Son las 12:53, les decía, tenemos una canción más y enseguida vamos cerrando el Perros de la Calle de hoy. Escuchamos a Rihanna con Rude Boy.
mejor parte del mejor momento del día. del mejor momento del día. Perros de la calle. 2022. Todas las mañanas de 9 a 13. Final del programa y 58. Harry, ¿desayunamos? Dale. No, primero desayunamos, de desayuno. Creo que no te anda el micrófono. Lo que está diciendo él es que Biomarket orgánico es buenísimo. Que le agradecemos a Biomarket. No, a veces está bueno probar prendiéndolo. Ahí va. No está mal. Estoy probando en métodos nuevos. Sí. Es así. Gracias a la gente de Biomarket, biomarket.com.ar, su página web, @biomarket orgánico, su Instagram. Y también comimos. Gracias a Desarmadero, @Desarmadero Bar. Ronnie se llevó su sándwich de pastrón. Andrés, te pedí entraña con proboleta, espero que la disfrutes. Las mejores cervezas, las mejores comidas, pasarla bien, los amigos. Buenos vinos, buenos tragos, buenos vermuces, buenos whisky, buenos de todo. Atención, impecable, maravillosa, la mejor. Irlandés? Sí, por supuesto, hay whisky irlandés, claro que sí. Todo eso en la esquina de Gorriti y La Valleja. Cualquiera de las dos. Te preguntas a cuál voy, a cualquiera, a la que te guste más, a la que te divierta, a la que consiga el lugar en general. Bueno, amigos, Gorriti y La Valleja, entonces ya sabe, la gente de Desarmadero, y ya está Matías Clemente, buenos días. ¿Y cómo estamos? Hola, buen día. Buenos días. ¿Cómo estamos todos? ¿Todo bien? Bien. Muy agotados. Atrás. ¿Por qué? ¿Qué pacho? Y llegamos agotados, fue un día largo. Para mí duran lo mismo todos los días. No, y los veranos también y los inviernos. De hecho, los inviernos cada vez son más cortos. Sí, eso es verdad. ¿Fueron a la esquina del sol ustedes en su momento? ¿Sabes que no? Nunca. O sea, pasé por la puerta 1000 veces, fui a la puerta y no entré, pero no vi a Sumo en la esquina del sol, por ejemplo. Claro. Digo que es una banda para ver, o Soda, Stereo. Sumo, Charly, Redondos, hay un montón de grandes que han pasado por... No, ese de los lugares míticos, ese no fui. Yo tampoco. Me faltó. ¿Cuál era tu lugar mítico? No, el de Cemento. ¿Cemento era el que también íbamos todos, sí, claro. No, y todos esos, Cara Más Cara, Pridamí. El primer Pridamí, el segundo Pridamí. Que después fue Dr. Jekyll, a ese fui bastante. Claro, pero el primero queda en Ciudad de La Paz, a la vuelta, y ahí vi a los encargados. Por ejemplo. Arlequines. Arlequines, mucho hardcore en Arlequines. Sí. Claro, sede del hardcore. Y después estaba una escalera abajo que se llama Arpegios. Arpegios, qué lindo. Una locura total. Estaba Dijule. Peligrosísimo. Sí. Sí, claro, eran todas cosas que... Lo pensás hoy, Arpegio, una escalera y un sótano al fondo. Autopista. Por eso hoy recién que contaba un poco la historia de la esquina del sol, decía, bueno, el lugar para 200 personas. No es el lugar para 200 personas que te imaginas hoy. Claro. No, es un ascensor. Es como, es esta mesa. Es para 50 donde iban 200. Claro, exactamente, es otra regla. Muy apretadito. Cemento, todos recordamos seguramente que tenía una puerta gigante y una chiquita. Sí. Para salir, y siempre salías por la chiquita, no te abrían nunca la gigante. Y aparte las dos estaban como trabadas por había una pared en el medio de las dos, entonces vos te ibas para la grande pensando que ibas a poder salir y después no solo quedás aplastado, sino no podías volver a salir para entrar a la chiquita. Totalmente. No, era imposible. Totalmente. Era imposible. Bueno. Y aquí estamos, ¿no? Sí, lindos recuerdos de la música. Y un Andy que ya no puedes más. Andy agotado. No puedes más. Sí. Ahora es que no comí. Ahora nos quedamos Escuchá, Palladium, pero no había recitales. Sí, yo fui a Los Redondos, a Palladium, presentación de octubre. 2 shows. Hicieron 3 y fui 2. Presentación de octubre. Pero ya metían gente en octubre. Buena medalla. No, Palladium. ¿Por qué no fuiste al tercero? Porque saqué 2 entradas para 2 días. Excelente. Podría haber sacado para 3. Te perdiste presentación de La Mosca y la Sopa en obras adentro. También haber hecho 8 y calculé que fui a 4 o 5, por lo menos. 8 obras. A mucho Sumo fuiste vos también. Sumo 4 o 5, no tanto. Ah, mirá. Pero bueno, varios. Igual el aguante del adolescente que puede ir a 4 recitales de corrido de una banda día. Sí. Eso es increíble. Sí, que no son recitales tranquilos aparte. No es que fuiste al teatro 4 noches seguidas. Es como son todos exigentes en un lugar físicamente. Chiquito, asumo que no lo vi en un lugar chiquito. Lo vi en obras que era grande y en el Astros. Yo me acuerdo de la paciencia que tenía para esperar bondis que me llevaban muy lejos en aquel momento que hoy no la tendría jamás. La vuelta en bondi, desde el Teatro Astros cuando fui a ver a Sumo. Dejar pasar cuando me iba a Flores Hangar, por ejemplo, dejar pasar 4, 5, 53, 86 llenísimos hasta los huevos. Sí. Digo que... Y sentir que el próximo va a pasar 3 horas después, porque pasa 3 horas después. Yo le encontraba un hermoso encanto a volver de Cemento y parar en la pizzería Banchero de Rojas y Rivadavia a comer algo y a charlar de recital con amigos, ¿viste? Hasta que se haga de día. Y el de Corriente me llamaba, que era más heavy metal. Cuando ibas a ver Orcas y Malón
Ahí a- ¿Corrientes? Halley. Halley. Ah, Uy, Halley, claro, sí. No, estaba pensando en Alcatraz, que era en Rivadavia, es en Rivadavia. Es que En Alcatraz pero tocaban bandas también. Alcatraz originalmente es en la Plaza Rojas de Caballito, donde después fue la Colorada. El Se bananazo. llamaba Alcatraz porque Rojas y estaba atrás. Yerbal. Claro, el original fue ahí, pero después se muda a Claro. Rivadavia al 3000 y pico, 3600. Sí, en Stadium, En Stadium. donde tocaba mucho Hermética y La Renga. Qué en una lindo. época. Hermoso todo. Todo Bueno, hermoso. chicos, Andy, no vamos a- tenés tanto show en lugar chico. No, la verdad que no. Sí, show de estadio mucho y recitales No, grandes no, muchos. sí. No, porque yo no te olvides que volví acá y no. Al principio no estaba mucho con la música nacional. Claro. No tenía. Más Vinicius no de tenía esa Moraes, cultura. Sepultura, Mágico sí. Huarque. No, más. Chitás, Viper. Paralamas, Angra. Ingenieros. Mamonas Ahí, Asesinas. Titanes. No, Mamonas Asesinas vino después. Se Dorsal estrellaron. Atlántica. Se estrellaron enseguida. No terminaron de Skank. llegar. RPM. Skanky. Skank, Skank, muy bueno. Blitz. Sarcófago. Planet Hemp. Muy bueno. Qué Muy buena banda. No, pero es un tema. No estaba en ese Energía 84, urbana. 85. O Sí. Gabriel Pensador. Gabrielo Pensador. Pero no, más solo Doom. Toquinho. También tuvo una etapa, ¿eh? Daniela Mercury, Chiclete Daniela con Mercury banana. siempre lo Panda Daniel Mel. Mercury no, Daniel Mercury Derek no. López, Monte. todo eso tengo, ¿eh? No, Derek López no entraba ahí. Pero sí. Derek López, ¿no? Derek López. Pero que batida de Es muy coco. posterior, Derek López. Bueno, pero Y es música es de brasileña. Bolivia. Batida de Y es muy Bet claro, muy de Carvalho. Bolivia, no tiene nada que ver. No, Elis Regina, Bet Carvalho. Estás tirando No así, tenía, 80, sí, era toda la de los discos de mi viejo. Exacto. Rita Lee. Rita Lee, Rita Lee. después te agarra, después lanza Perfume y te agarra Boss and Beatles, crea un género nuevo. Y Muy a su pesar. Hace mucho daño Porque sin su disco querer. estaba bueno. Hace muchos Sí, años pero sin quererlo, pero todo bueno, lo que vino después. el que inventó la energía nuclear no sabía que se iba El a usar. disco que más sonó en negocios. Boss and Durante Beatles. 10 Sí, años. Era excelente la idea. Sí, acá se alaba, lo metí fuerte. Se alaba dijo lo mismo. Y Uji. Es excelente la idea. Uji. El otro día hablamos de Uji, que Beso a cantaba. Uji, donde quiera que Y esté. Karen Sousa. Sí. Ahí va. Excelente. Bueno, chicos, beso grande. Dale, nos vemos en Vimos. Cemento a las 11. UrbanaPlayFM.com YouTube. Spotify.